Pues buenas noches, esto es Más allá de las ondas, hoy es lunes, es día 9, me parece que sí, es lunes 9 de diciembre, el penúltimo programa del 2019 y vamos a tener un programa lleno de enseñanzas, y enseñanzas ¿por qué? Diferentes, bueno, como nosotros, ¿no? Como la vida misma. Vamos a empezar el programa presentando a los miembros que son y forman Más allá de las ondas y está en los mandos Lidia Simón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Bien, maravillosamente bien. Pues sí, con mucho trabajo, pero ya oliendo a vacaciones. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Así que bien. Genial, genial, fantástico. Bueno, pues continuamos con... Aquí alguien se está escuchando, alguien tiene me parece que es Lidia Simón, la que tenía el móvil con él. Sí, sí, pero bueno, sí, no pasa perdón, nada, no pasa nada. Porque me estaba escuchando yo a mí mismo, y es emocionante escucharme a mí mismo, pero no tanto. En fin, continuamos con Josefina Vivendas. Josefina, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sábado tuve constelaciones y muy bien. Muy contenta y fantástico. O sea que... Maravilloso, genial, fantástico. Estupendo. Don Félix Neila, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal todo? Estupendo, un fin de semana de fiesta. Sí, de fiesta. Estuve en un pueblecito donde hicieron una fogata inmensa en el centro de la plaza y se puso a bailar todo el pueblo, una cosa como muy potente, brujeril. muy brujeril y muy potente, sí. Muy guapo. Estupendo, estupendo. Sí. Muy bien, don Lorenzo. Bueno, si te va a escuchar lejos. Hola, don Lorenzo. Hola, don Luis. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, este fin de semana me ha tocado trabajar con paletas. Observo que te estás dejando la barba para Papá Noel, ¿no? Para Papá Noel. Sí. Sí, es que voy de Papá Noel, ¿sabes? Así. ¿Ves? Claro. Y yo creo que por Navidad él se deja la barba, por donde llega, ¿sabes? Luego ya se viste y es todo maravilloso. Muy bien, vamos a comenzar saludando a toda la gente que nos ve y nos está viendo. A Sergi de Barcelona, que nos saluda. A Lourdes, Julián también, que nos está viendo desde Bélgica. Pili, a Alex de la Puente, por supuesto. A Yolanda Martínez, a Miriam Galera, a todos los que estáis ahí conectados en este momento para vernos. Luego presentaremos a alguien que ya conocéis y que va a hacer el tarot de la pregunta con repregunta, que ahora os estamos enfocando. Ella es Eva, de Spy Vital Torredembarra. Eva Cabrera, que tiene un canal de YouTube que lo está petando, esto lo sabemos, y que luego lo haremos con ella y nos contará cosas. Y saludamos también, por supuesto, a todos los que nos veis en el otro lado del charco, allí por Colombia, por Honduras, por Chile, que sabemos, y demás sitios. Así que un saludo a vosotros, a todos, y vamos a empezar. Vamos a empezar saludando también a un compañero que estuvo aquí con nosotros, a don José Hernández, que veo que me está viendo. Don José, a ver si puedes venir un día a la radio y nos ves y nos vemos. Muy bien, vamos a presentar a una persona que han lanzado un sistema nuevo de enseñanza diferente, del cual yo no tengo ni la más remota idea. Y ya a propósito, es así, porque así pues pregunto en directo y me informo de la fuente, que es donde uno tiene que informarse, de la persona en concreto. Sé cómo se llama, que es el submarí lila, pero no sé nada más. O sea, que estoy encantado. David, buenas noches. Buenas noches. El submarí lila. Acércate todo lo que puedas al micrófono, porque te oiremos todos mejor y es lo que tiene la radio, que tiene el micrófono, ¿sabes? El submarí lila. Pero vamos a empezar. ¿Por qué David se mete en un berenjenal así? Porque esta es la pregunta del millón, que no sé si te lo has preguntado a ti mismo alguna vez. Sí. Yo creo que todo viene porque mi infancia y mi adolescencia tampoco es una infancia y una adolescencia normalizada, por decirlo de alguna manera. Yo soy como un niño muy inquieto, me gusta leer, escribir desde muy pequeñito, me gusta como lo relacionado con el arte, incluso cuando en mi casa no hay ni siquiera esa tradición, ¿no? Y eso me abre una mirada hacia la infancia, hacia la adolescencia, hacia todo el tema de la educación. Y con 15, 16 años yo empiezo a trabajar con niños, ¿no? Y desde ahí hay un movimiento hacia que lo que yo detecto en las relaciones de los adultos con los niños en aquel momento no me gusta, ¿no? Siento que hay o una posición de demasiada jerarquía o una posición
de amigos, de colegueo, ¿no? Y ninguna de las dos me parece, a mí no me gusta y me mueve hacia una búsqueda tanto primero de conocimiento, ¿no? De lectura, de mirada hacia hacia algún tipo de pedagogía que se abriese hacia lo que yo voy encontrando, que, por ejemplo, María Montessori, que a principios del siglo pasado proponía un tipo de pedagogía donde el niño es el actor del aprendizaje, ¿no? de lo que se llama aprendizaje-enseñanza, ¿no? Y entonces, bueno, eso me va abriendo diferentes caminos. Yo estudio magisterio de primaria, es verdad que no es el primer acceso que tengo yo empecé estudiando formación profesional, electricidad, porque no tenía muy claro que quería ir hacia ahí. Y entré por prueba de acceso a la universidad, ya con algunos años de haber trabajado con niños y con esa idea bastante clara, ¿no? Eso podría aquí ahora enrollarme largo y tendido. Pero la cosa es que al final pasa el tiempo y tomas la decisión, lo tomáis, un grupo de personas, imagino, sí, de formar una escuela diferente, una escuela alternativa, pero legal. Me refiero legal cuando hablo de que es una escuela arreglada de alguna forma. Sí, se convierte en escuela legal, pero todos estos proyectos alternativos nacen desde el movimiento donde hay gente que nos encontramos y nos planteamos construir algo que empieza por un espacio que suele ser alegal. Por tanto, se empieza a trabajar con niños antes de los 6 años. Nosotros empezamos con niños de 3 años, un poquito menos. Y ese espacio te permite que hasta los 6 años tienes esa cosa como que es alegal, no es ilegal en cuanto a que hay unos padres que están dando consentimiento, que sí, hay un espacio... Pero hay un vacío. Hay un vacío de momento, porque están con toda esta cuestión de regularizar todo lo que es la etapa educativa a partir de los 3 años. Pero en ese momento nosotros jugábamos con ese margen. A partir de los 6 años sí que empezamos a hacer ciertas gestiones un poquito antes que se nos facilita, porque se nos facilita un poco el proceso y vamos a parar a un lugar que es un pueblecito que se llama El Milà, y ahí es donde enseñament de alguna manera nos empieza a dar como un margen, porque o formas parte del sistema o lo que te piden es que seas una escuela privada, no hay más margen, ¿no? Para eso. Hay sistema en todos sitios, es curioso, ¿eh? Sí, pero el sistema está impuesto en todo, desde bien pequeñitos, ¿eh? Sí, y bueno, pues con ese apoyados por algunas personas, por la universidad, por la URB también, pues ponemos en marcha este proyecto, ¿no? Ya en el Milà, cuando llevamos 4 años funcionando, pero desde en ese espacio, como decía, legal, ¿no? Un poco así. Pero vamos a intentar entender todo esto, la parte legal, la parte de los inicios, ¿no? De un proyecto de enseñanza. Pero yo me imagino que vosotros tenéis un tipo de enseñanza que queréis o buscáis hacerla de una forma diferente. Te voy a presentar a Lidia Simón. Ella es profesora, es maestra infantil de un colegio privado de Tarragona, concertado en este caso, y está muy interesada en tu conversación y en tu historia. Yo lo estoy escuchando muy atentamente, pero aquí ahora estoy de... Muy bien, muy bien. Me refiero que como ambos trabajáis en lo mismo, estáis en enseñanza y, al final, y en niños, precisamente, pues podemos entender por qué a un niño hay que enseñarle otro tipo de escuela, ya de bien pequeño, ¿no? Cuando todo el mundo habla de que las escuelas deben cambiar su forma de enseñar, que la forma de enseñanza que hemos tenido nosotros está anticuada, que se castra, que es una manera de enseñanza castradora a los niños, que se les deja con muy poca imaginación, con muy poca creatividad, ¿no? Todavía hoy por hoy estamos estudiando las raíces cuadradas, estas cosas tan interesantes. Yo reconozco que a mí me ha servido mucho en mi vida la raíz cuadrada, una cosa que tengo, como las ecuaciones. Estoy harto de hacer ecuaciones a lo largo del día. Y mira que me costaron, hay que reconocer. Pero, en fin, nunca más, ¿no? Nunca más. Las estudié, me amargaron la existencia y ya nunca más supe de ellas.
Que me imagino que habrá sitios que harán ecuaciones, claro, pero tienen que ser personas que se dedican a algún tipo de... ¿Vale? Porque hoy coges una calculadora y tú lo haces todo, ¿eh? Le das el botón. Sí, Raíz pero, cuadrada de... Botón. pero tienes que saber ponerlo en la calculadora. No, la calculadora ya está puesta. No La ha inventado es alguien. tan fácil, ¿eh? Que, mira, en ingeniería te dejan las calculadoras para que tú hagas. Y así todo es complicado. Claro, porque ingeniería, pues estamos hablando de ingeniería. Estamos hablando de una enseñanza normal. El que quiera ser ingeniero, ¿qué se le ocurre? Claro. A los niños Pues yo es que no con quería ser ingeniero, o sea, pues que lo tenía claro. 3 añitos no les enseñan todo Y, eso. y un niño de 3 años no quiere ser ingeniero en un momento. Quiere ser policía o pirata, pero ingeniero seguro que no quiere. Es muy raro que quiera. Bueno, a todos los que estáis ahí detrás, que nos estáis viendo, no os lo he dicho antes, pero ya os lo digo ahora, ¿qué tenéis que hacer? Nada, darle a compartir. ¿Y eso qué es? Pues es un momento el compartir. Entonces, el programa se comparte y hacemos los 2.000, me parece que de reproducciones del programa anterior, o los 4.000 y pico de Doña Eva, ¿no? Que está aquí. A ver si hoy hacemos otros 4.000. Y voy a ver que eres talismán. Que así sea. Amén. Y además Bueno. un sistema educativo que tiene Y hay que se tiene agradecerle, por compartir. supuesto, a Alex de la Puente, a Alejandro de la Puente, que sí, que está ahí con nosotros ahí dándole al compartir constantemente para que esas cositas que hablamos ahora con David o que hablamos con otra gente pueda llegar a alguien que quizás le vaya bien. Y con eso nosotros, pues ya vale la pena venir aquí, ¿no? Sí. Montar el tinglao que montamos cada lunes y vayamos estresados todos los lunes. Por ejemplo, yo, ¿me entiendes? Es una cosa que tengo. Bien. Carlos Esteller. Carlos Esteller, tengo que hablar contigo, muchacho. Ya nos vemos, ya hablamos. Bien, estamos hablando de la enseñanza y la forma nueva de enseñar a los niños. Y así es, y a eso se dedica el submarí lila, en catalán, para los que nos veis en donde sea, y de habla castellana, el submarino violeta. Más. Lila. O lila, bueno, lila y violeta es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro. Lila es una cosa y violeta es otro. Begoña te Uy, diría a que ver, no no. es lo mismo. Begoña te va a dar, te va a hacer Yo así. diría que es lo mismo, muy parecido. Filaflin. Pero bueno, lila, venga, el submarino lila o el submarí lila, sí. Traducción directa. Tal cual. Y entonces aquí empezáis un grupo de, imagino, de profesores y empezáis un tipo de enseñanza desde infantil hacia arriba. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Así, a 3 grandes rasgos. De tu enseñanza a una enseñanza normal. Bueno, yo tengo que decir que yo ahora mismo estoy desvinculado de este proyecto porque yo durante muchos años he estado compaginando, yo soy terapeuta, entonces la consulta, soy formador, dando formación y además estaba en el submarino, por tanto no tenía vida. Y decidí que... Esto lo sé bien yo. Que, sí, ¿no? Sí. Pues en un momento decidí que costándome, porque era un proyecto que había parido con otro compañero, básicamente con otros compañeros, porque empezamos unos cuantos. Entonces eso lo quiero aclarar así de entrada. Este tipo de enseñanza se diferencia, podríamos marcar diferentes, hay diferentes rasgos, ¿no? Pero básicamente está basado en la experiencia, en la experimentación, en que el niño, hablábamos hace un momentito, un niño que tiene 3 años, es un horror que lo hagamos sentar en una silla, porque el cerebro, fijaros, una cosa antes que hablábamos de María Montessori, ella decía a principios del siglo pasado, sin historias relacionadas con la neurobiología, como ahora sí que sabemos y podemos tirar de esa información, ella decía, el cerebro de un niño se desarrolla, el cerebro de un niño está en sus manos, decía esta mujer, una visionaria, ¿no? Porque imaginaros a principios del siglo pasado. ¿Qué quería decir ella? Que cuando somos pequeños, nuestro cerebro se va desarrollando en la medida que podemos experimentar, que podemos palpar, que podemos oler, que podemos hacer entrar esa información a través de los sentidos, ¿no? Así se desarrolla el cerebro. Eso ahora lo sabemos porque todo el campo de la neurociencia o de la neurobiología habla de cómo es el desarrollo del cerebro y está mapeado. Todo esto cada vez hay más avances en ese sentido. Nosotros que de alguna manera nos empezamos a interesar por todo este tipo de cuestiones, de alguna manera veíamos que estaba avalado, ¿no? por la misma ciencia, ¿no? Porque no es una cuestión de 4 chiflados que dicen, bueno, pues hay que hacer una educación alternativa porque nos parece que sí, que es así. No, es porque de repente hay muchos años detrás de estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que a mí me enseñaron en la carrera me sirvió de bastante poco porque se seguía reproduciendo un modelo de hace 30 años, ¿no? Y estudias el cómo enseñar basado en unos principios que no tienen nada que ver con
con cómo va avanzando la propia sociedad, ¿no? Y eso es una cosa que a mí siempre me ha resultado chocante. Entonces, por definirlo de alguna manera, podríamos decir que está basado en la experimentación y que el niño se mueve de forma libre en relación al aprendizaje. Entonces, hay lo que se llama ambientes preparados, donde para las diferentes edades hay material que sabemos que es adecuado para esa edad. Entonces, para los aprendizajes que se tienen que dar en esa edad. Pero todo está basado, nosotros al menos, que sería lo que en principio se llama educación no directiva, no solo, pero para entendernos, no directiva en cuanto a que el niño es el que se mueve como actor principal del aprendizaje y los adultos lo que hemos hecho es preparar unos espacios, preparar unos materiales que sabemos que son adecuados para el desarrollo del niño en ese momento, ¿no? En esa etapa, con esas edades. Esta sería la gran diferencia. El niño es el centro y el adulto desaparece, por decirlo de alguna manera, y se vuelve observador de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que casi que de alguna manera es el mismo niño el que lo hace exclusivamente. Entonces el adulto interviene en momentos determinados para acompañar cosas determinadas sin entrometerse en ese proceso que es natural para un niño. Si el niño sabe decir que aquí hay una y aquí hay otra y se está dejando una, nosotros dejaríamos que esa una que se está dejando de momento no intervenga en el proceso porque el niño no la ve, ¿no? Entonces podría seguir estirando el argumento, pero básicamente este sería el fundamento principal. Pero, por ejemplo, llegan momentos en que al niño hay que enseñarle a sumar. Sí. ¿Y lo hacéis de la forma tradicional o utilizáis otro método de enseñanza para lo mismo? Sí. Hay un material muy interesante, me va muy bien esto porque hay una anécdota que explicaba mucho en su momento, ¿no? Cuando estaba, porque este es un tema recurrente, la gran preocupación para todos es, pero mi hijo va a aprender, mi hijo o estos niños aprenden a leer, a escribir, aprenderán a sumar, aprenderán, y sí que se aprende, evidentemente, pero fijaros, en diferentes países, todos estos procesos se empiezan a hacer a partir de los 6 años, no antes, porque está comprobado que la maduración del cerebro en estos niños, en estas edades, está preparada hacia los 5 o 6 años, y ahí depende de los niños y del proceso individual de cada uno, está preparado en esos momentos para asumir ciertos aprendizajes y no otros, ¿no? Y eso va pasando a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de un niño, de un ser humano. Yo, David, si quieres, aparte de abrir los micrófonos a todos vosotros, que no estéis aquí pendientes de que yo le pregunte, sino que podéis interactuar conmigo cuando queráis, también podéis hacerlo vosotros, los que estáis ahí detrás, los que estáis en casa escuchándonos a través de la 101.0, porque no sé si lo digo, pero estamos en una radio, en una emisora local de Tarragona, que nuestra querida locutora de mandos nos va a poner en breve en qué emisora estáis. Porque se me duerme, ¿eh? Entonces hay que tener la espabiladita. Mira, justo hoy no me voy a dormir. No me duermo nunca, pero hoy porque hoy es tu tema, ¿eh? Hoy lo saboreas diferente. Estoy aquí hablando con las compañeras que lo escuchen. Muy bien, Eso muy bien. Es muy interesante. Perfecto. Eso es lo que hago. Estáis en la 101.0. ¿Y dónde estamos? Pues aquí, estamos aquí. Escuchar. Sant Pau. FM 101.7, la força de la ràdio local. Es así, es la fuerza de las radios pequeñas, de las radios pequeñitas, las radios locales, que hacen una labor inmensa y que intentan llegar a muchos sitios con ningún presupuesto. Iba a decir con poco presupuesto, pero es que en este caso es ningún presupuesto. Con lo cual, más motivo para apoyarlos, ¿no? Para apoyar a todas las radios municipales, a todas las radios locales que hacen una labor de verdad que encomiable. Bien, decíamos que también vosotros podéis colaborar en la entrevista con David y después, por supuesto, en el tarot de Eva, ¿no? Acordaos que hoy tenemos tarot y esto hay que celebrarlo, ¿eh? Y entonces, ¿qué podéis hacer? Pues muy fácil, lo que estáis en Facebook, poner la pregunta desde Facebook y la iremos leyendo. Y los que estáis en casa podéis marcar el teléfono 640 18 03 47. 640 18 03 47 y os ponéis en contacto con nosotros en directo para preguntarle a David ahora, ¿eh? A ver si vais a llamar para el tarot. No. Ahora hay que llamar para preguntar a David sobre esta nueva forma de enseñanza que al final
aquellos que estamos hace muchos años metidos en el tema de la evolución sabemos que esto que está explicando, o algo muy parecido a esto que está explicando, es el futuro irremediable. No hay otra. Vamos ahí. Tardaremos más o tardaremos menos. Todo depende del coco y del ego humano, pero que llegaremos, seguro. Entonces, os habéis adelantado tiempo o no, no sé cómo llamarlo vosotros, pero os habéis adelantado un poquito a lo que será común dentro de muy poco tiempo, en realidad, porque aunque sean 50 años, pero es poco tiempo en la evolución humana, ¿no? En fin, los niños juegan, imagino que aprenden jugando, aprenden responsabilidad también, y lo hacen jugando. Un niño debe jugar, ¿verdad? Es que es la manera en que aprendemos, de hecho. Pero un niño y un adulto. O sea, le podemos llamar de otra manera, le llamaríamos. Es que antes se decía que la letra con sangre entra, ¿te acuerdas? No hace tanto. Ese es el problema, ¿no? Esa es la creencia. Claro. Y es verdad que entra. O sea, Claro. al final, con violencia podemos lograr muchas cosas, pero evidentemente, y eso forma parte fijaros una cosa que a mí me fascina, en el campo de la neurobiología, se dice que el elemento fundamental para el aprendizaje es el amor, ¿no? Y esto lo dice un neurobiólogo, ¿no? Que es el Francisco Mora. Lo dice él, y a mí me pareció increíble en el momento, hace unos años, cuando él, leyéndolo en una entrevista, planteaba esta cuestión. Él decía, pero no es nada tan raro, porque verdad que cuando tú haces algo que te apasiona, te fundes con eso y lo aprendes mucho más allá, Claro. ¿no? Y se te pasa el tiempo muy rápido y tienes más ganas de aprender eso y tienes una motivación extra añadida. Pues decía, es tan sencillo como eso. Pero el ser humano, no un niño, ¿no? Un niño no es diferente en muchos sentidos a lo que es un adulto, ¿no? Porque no deja de ser un ser humano, un prototipo, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Y un niño, de alguna manera, siempre vive dentro nuestro, ¿no? Aunque sea un niño reprimido, que aquí entraríamos en todo ese tema del carácter, ¿no? Y de cada uno cómo nos relacionamos desde ese niño reprimido, ¿no? Desde eso pero sí, en definitiva, el juego para mí es el elemento clave, ¿no? El que permite que la vida se convierta en algo que empiezas a elegir si lo vas a disfrutar o si te vas a relacionar con la vida, bueno, pues como algo que toca y que se tiene que hacer y que se debe hacer. Que eso, cuando tú hablabas de responsabilidad, mi experiencia con estos niños es que cuando se aprende en un modelo educativo de este tipo, la responsabilidad es mucho más fácil asumirla. Porque es verdad que hay límites. Hablaríamos de que yo defino el amor, por lo menos, como una mezcla de respeto y de límites, ¿no? O sea, una necesidad de que uno pueda ir pidiendo a los demás, cuando voy entendiendo qué es lo que quiero, ir pidiendo a los demás que me respeten en eso, ¿no? Que sería aprendo lo que necesito y lo comunico, ¿no? Y en esa mezcla es donde creo que realmente nos desarrollamos. Ahí se da algo en estos ambientes que evidentemente se saltan los límites, ¿no? Porque un niño, aprender necesariamente es saltarse los límites también. Pero al mismo tiempo, y con firmeza, porque es importante hacerlo con firmeza, cuando se marcan los límites con firmeza y hay un vínculo con los adultos en este caso, un niño aprende, es una cuestión que es muy sorprendente, aprende a relacionarse y a crear un mismo ambiente donde es mucho más fácil entender los límites también de los demás. O sea, es como que si nosotros no nos damos el permiso para poner nuestros límites, es muy difícil también entender los límites de los otros. Y es una cosa muy curiosa. Entonces, la responsabilidad no es algo que se tenga que obligar, la responsabilidad es algo que se aprende en comunidad. Pero podríamos abrir muchos temas, ¿no? Pero es muy curioso cuando se aprende a vivir con un grupito de niños donde se les deja hacer y se pone límites, evidentemente, ¿eh? No es un dejar hacer, sino que se deja experimentar para que ellos mismos encuentren la propia manera y ayudados por los adultos poniendo estos límites también, ¿no? Realmente es muy interesante. Has de saber qué estás haciendo, eso también hay que tenerlo muy claro. Nosotros veníamos de experimentar con diferentes proyectos antes
y leer, y habíamos leído mucho, veníamos de trabajo personal propio también, de habernos metido en muchísimas formaciones, porque si no, no se llega, ¿no? O sea, también para mí hay algo que en eso que es muy importante, ¿no? Cuando tú estás proponiendo algo así, no puede ser una propuesta mental, es una propuesta de que es algo que has tenido que experimentar de alguna manera, sí. No como niño, pero sí como adulto, un adulto que se permite, ¿no? Que se da los permisos que no nos han dado cuando éramos pequeños, porque te empiezas a dar cuenta de tus propios bloqueos, ¿no? Y eso permite que después puedas acompañar a los niños siendo consciente de cómo los niños a veces te van a hacer de espejo, ¿no? Porque es lo que es uno de los grandes temas también. Bueno, como ves, podría aquí extenderme... ¿Hasta qué edad tienes este modelo? ¿Hasta qué edad? Mira, este modelo, de momento, el Submarí tiene toda la primaria legalizada desde hace como 4 años, creo. Entonces, todo el proceso de la primaria hasta los 12 años. Hay proyectos hay escuelas de este tipo que tienen hasta proyectos de secundaria, ¿no? ¿Se han hecho ya estadísticas al acceso de universidad? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo acceden? Claro. Mira, a mí esta es otra ¿Se lo pregunta. sabes? No, esto está muy interesante. Porque esta es una... Aprovecho también. Fijaros que una de las cosas que siempre nos pasa es que enseguida lo que queremos saber es si vale, pero esto da resultados o no. Esto funciona o no. O luego mi hijo va a ir a la universidad. Y conecto con una cosa que decíais antes, que es ¿por qué el sistema educativo está enfocado a que todos tengamos que ir a la universidad? Eso es. Es ridículo. Porque si no vas a la universidad, entonces eres tonto y el padre o la madre se frustran porque su hijo no va a la universidad. Pero ahí quería hacer otra pregunta luego sobre los papás. Vamos a dejarlo. Yo conecto con una cosa. Pobres padres. Porque ahí, y entonces de alguna manera, nuestra idea es, si tú con los años vas descubriendo que te apetece dedicarte a la carpintería y eres un apasionado de eso, y hay algunos aprendizajes que son generales, ¿no? y que has ido aprendiendo. Pero si tú lo que has aprendido en este lugar es a disfrutar de eso y que quieres dedicarte a eso, yo creo que estaríamos de acuerdo en esto, que el mundo funcionaría de otra manera si la gente se pudiese dedicar a aquello que la hace feliz. Claro. Entonces, yo creo que va más por ahí, que no... Este cuento de la universidad nos han engañado a todos, ¿no? Bueno, hay gente que querrá hacer carrera, no me refería a eso. Sí, claro, y los hay. Pero es por curiosidad claro. El tema de que... Pero hay más padres que quieren que sus hijos hagan carrera. Eso es. Esto estoy, pero casi ultra convencido. Claro. O sea, hay padres esperando una nota de selectividad como si fuera con ellos la vida. Sí, eso. Pero porque es un sistema que hemos construido desde que la importancia y lo que rige es eso, ¿no? Claro. Y no que esté supeditado La valoración. al hecho de si tu hijo va a ser feliz o no, o si va a disfrutar con lo que hace, que eso de ser feliz luego es muy relativo. Bueno, yo creo que es una buena pregunta que os voy a hacer todos los que estáis escuchando la 101.0 o estáis en Facebook. ¿Vuestros hijos están haciendo aquello que sabéis que querían hacer ellos por sí mismos? Preguntároslo. A mí no me lo tenéis que decir, no tenéis que poner nada, pero preguntároslo, si han estudiado, si realizan aquello para lo que valen, porque además yo creo que siempre naces con unas capacidades, ¿no? Que tiran para un sitio o tiran para otro sitio y a veces pues no es para lo que te meten, ¿no? A veces te meten para hacer letras, por ejemplo, y cuando tú eres un perfecto pintor de, no sé qué, ¿no? Por decirte algo, o pintor de paredes, porque no tienes por qué ser pintor de cuadros, a lo mejor te gusta pintar paredes, ¿no? Y lo haces con cariño y te gusta y te lo pasas bien y ganas dinero. Es decir, el ego humano llega muy lejos, o sea, es alucinante, ¿eh? Cómo está metido el ego en la sociedad, ¿eh? Es algo de verdad tremendo. O sea, ser pintor no está bien visto y ser un amargado abogado, sí. Sí. Y ya está. ¿Y eso qué hay? Sí. Bueno, ese sería un principio y luego, evidentemente, por no... Fijaros que el espacio, o sea, crear este tipo de espacios, yo siempre digo, no hay un niño más motivado que el niño que aprende a motivarse por sí mismo. Y este es el principio de la educación para mí. O sea, la educación no tiene sentido con forzarnos a aprender lo que tú decías antes, que si una raíz cuadrada o no. Pero fíjate, en cambio, si yo soy un niño que las matemáticas, por lo que sea, me llaman la atención como los hay, Claro. Entonces te voy a pedir más. Te iba a explicar, antes me has pedido, me decías,
¿cómo se aprende, por ejemplo, las matemáticas? Pues fíjate, hay un juego que se llama, un material que se llama multidimensional, que se aprende con regletas, cómo es una unidad, cómo es una decena, cómo es una centena. Por ahí asiente. Y cómo se aprende el asunto. un millar, ¿no? Es muy interesante porque, fijaros, hemos aprendido muchas veces, casi todos, yo creo que todos los que estamos aquí, las matemáticas de forma abstracta. En cambio, estos niños aprenden de forma concreta. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño? Aprende primero desde lo concreto a lo abstracto. Y solo voy a aprender a hacer abstracciones si he tenido mucha experiencia de material concreto. Fijaros qué curioso. O sea, el cerebro funciona así. Necesita mucha experiencia para después imaginarse ¿y cómo sería esto no sé cuánto, ¿no? Si he tenido mucha experiencia, si he tocado mucho, luego puedo hacer abstracciones muy amplias. Parece que tiene sentido, ¿verdad? Es como de sentido común. Entonces, nosotros empezábamos a trabajar de esta manera y lo mezclábamos con un bingo. O sea, teníamos un bingo y de repente entonces salía, imaginaros, un 82. Pues salía el número 82 y el niño tenía que construir un niño que empezaba a relacionarse, imaginaros, no con si ya sabía empezar a lo que era la unidad y la decena, no. Simplemente salía el 82 y nosotros le decíamos, pues bueno, tienes aquí un 8 y aquí un 2. ¿Ves? Esto son las decenas. Los que están, el 8 es una decena y el 2 es una unidad. 2 unidades, tú sabes contar 2 unidades, ¿no? Y dices, claro, sí. ¿Sabéis cómo empezaban a contar? Por ejemplo, pues con avellanas. Nosotros estábamos en un ambiente así rural y en el ambiente rural pues aprovechábamos el contacto con la naturaleza para que cualquier elemento se convierte de forma transversal en una forma de aprendizaje natural. Entonces, ¿y cuántas avellanas hay ahí? Pues mira, 1 y 2, ¿no? Y eso lo vas llevando después a otros terrenos que son, como digo, de mayor abstracción como este material. En ese sentido, entonces, de repente podían construir números muy amplios porque dominaban esta cuestión de forma muy práctica, podían hacer estas asociaciones. Esto es una unidad, esto es una decena y esto es una centena. Entonces, de repente, aprender matemáticas se vuelve algo fascinante, ¿no? Porque juegas, porque no hay obligación, porque es que lo estás disfrutando. Hay cierta competitividad sana, ¿no? En el hecho de que estás en medio de ese juego y vas desarrollando todo este tipo de cosas y entonces vuelvo al centro que para mí es lo más importante de este tipo de aprendizaje. Un niño aprende a motivarse para aprender de forma natural. Sí, acércate todo lo que puedas al micro, con la silla, con todo, para que se te escuche bien, porque te das para atrás. Sí, es que a mí y al final parece que estés en otro planeta. Me gustaría preguntarle a David qué tipo de aceptación tiene entre los padres. Claro. Si tiene una aceptación masiva, una aceptación limitada al tipo de... Bueno, que nos hable sobre la aceptación de los mayores de este tipo. La cuestión es que nosotros tenemos la suerte de que la gente que se ha acercado a este tipo, se ha acercado al proyecto que nosotros pusimos en marcha, o se acercó, o se fue acercando, es gente que lo decidió, ¿no? Lo difícil para mí, y yo que he dado formación en diferentes colegios, en Jardins d'Infants, es como hay gente muy valiente que se pone a tirar proyectos adelante, sobre todo de nueva creación, que son donde se tiene más margen para decidir la metodología, y se ponen a tirar proyectos de este tipo con esa valentía de ponerse delante de los padres, de explicarlos, de hacer mucha pedagogía y de comunicarse mucho para poder contar un poco de qué va esto. Yo creo que, antes lo decíamos, ¿no? Es una cuestión de conciencia, creo que cada vez hay más proyectos de este tipo. ¿Cuántos colegios hay más o menos así? O sea, ya hay muchos. Sí, hay muchos. Lo que pasa es que están dentro de ese ámbito de la escuela privada, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, tiene que ser un proyecto de nueva creación, una escuela de nueva creación, donde unos maestros, una directora, un director, decide implementar este tipo de educación, ¿no? Entonces, si es en la pública, ¿no? Entonces, no hay facilidad para ello, no es una cosa que, o la misma universidad, no,
cuando estudias la carrera de magisterio, yo que sigo en contacto con gente que sigue estudiando la carrera, no tienes demasiado contacto con estas realidades, ¿no? Entonces es, bueno, pues como con todo, tú te haces un constructo de la realidad que, bueno, pues la escuela es esto, aprender es esto y relacionarse es aquello. Pero yo creo que cada vez hay más profesores o maestros que hoy, Sí. que hoy una profesora me ha explicado la diferencia entre profesor y maestro, Ajá. que yo no conocía. Primaria o Según- secundaria, ¿no? Claro, que yo no conocía, ¿no? Ujú. Los maestros son los de los niños y los profesores los de los más adultos, ¿no? Qué chorrada, ¿verdad? Ujú. No se lo he dicho porque era un cliente. Yo quería Pero añadir digo con yo, esto de de... verdad, en serio. He dicho, sí, hay maestro no es lo mismo que profesor. Profesor es más. Adelante. Ahí vamos con las medallitas, ¿eh? Pues si no hay una Bien, buena bien, base. bien. Oye, estupendo. Esto así. ¿Tú eres maestra o profesora, Josefina? Nada. Yo aprendiz. Aprendiz. Aprender que es sabio. Me has enseñado tú, dice una canción. Sigo Fíjate aprendiendo. que esto es muy curioso. Yo una vez le escuché, me venía, ¿no? al Alex Rovira, que hablaba, él decía, es curioso porque la etimología de magisterio, el magister era más que el minister, ¿no? O sea que Es al revés ahora. el maestro era mucho más que el ministro. que el ministro. No, ahora Curioso. el ministro es muchísimo más que un maestro. Y el ¿Dónde va a maestro parar? en cualquier tradición es el máster. gran transmisor de El máster. información, Sí, ¿no? lo dice hasta en inglés, es la palabra. Sí. No sé cómo será profesor en inglés, profesor Aster. Profesor, No sé. profesor. Creo que en países nórdicos tienen un aprecio muy importante hacia los maestros. Ujú. Más que Creo que tienen los tienen como personajes muy cuidados por toda la sociedad. Aquí entraríamos en un debate también interesante, porque yo creo que la formación de un maestro no puede ser que, fíjate, yo entré por prueba de acceso y yo tenía 25 años cuando empecé en la universidad, pero mis compañeros empezaban con 18 y con 21 ya podían empezar a trabajar. Y yo pensaba, pero no puede ser, o sea, alguien que es un maestro es alguien que tiene que ser un experto. O sea, tendría que haber una formación muy fuerte, ¿no? Y es lo que incluso que a lo mejor pudiese estar trabajando, pero que hubiese una exigencia de formación, pero de formación en el campo de la vida, ¿no? No una cuestión abstracta de, bueno, pues me han Libros, dicho que ¿no? para enseñar hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Yo creo que esto de maestro pesa mucho y que ese nombre implica ser un maestro de vida, en definitiva, para mí. Yo esto lo tengo como muy claro. Yo quería hacerte una pregunta con esto de los maestros, porque me he encontrado justo clientas profesoras o maestras que le he tirado las cartas y se veían bastante frustradas con el tema, con este tema, porque querían implantar cosas nuevas en sus clases y me decían que no les dejaban. Entonces, ahí tirándole las cartas, les decía pues que, bueno, les aconsejaba que explotaran su creatividad por el momento, el año que quedaban, de la manera, intentando adecuar sus maneras al sistema, y las veía bastante frustradas, la verdad. Sí. Me he encontrado con esta experiencia. Sí. Yo mi experiencia es que tengo muchos amigos que trabajan, ¿no? en la escuela pública, o gente a la que yo doy formación y que vienen con esa receptividad. Yo quiero aprender esto, pero después me encuentro que a lo mejor en el colegio en el que estoy tengo un director, una directora que me aprieta por aquí, que si el currículum, que si los padres, Bueno, que pero si las todos notas. los cambios se dan desde el principio y poco a poco, tampoco, Sí. pero se puede. Sí. Yo creo que un maestro, un profesor, puede aplicar lo mismo de una forma o de otra, ¿no? Sí, yo creo Puede que empezar a trabajarlo. sí, creo que hay que ser valiente, ¿no? Teniendo estos espacios, el aula es un espacio donde al fin y al cabo tú tienes puedes transmitir lo que tú creas que es importante, ¿no? Luego es importante trabajártelo mucho y ver cómo trabajo esa metodología, porque el currículum, nosotros mismos trabajamos con el currículum de primaria, y si nos leyésemos el currículum de primaria aquí diríais, bueno, esto es increíble, ¿no? Porque el currículum de primaria habla de cosas que son muy interesantes, o sea, que se están pidiendo unas competencias que realmente son para la vida, no hay muchas de las cosas que, lo que pasa es que la escuela al final es resultista, ¿no? Y trata de, como la misma sociedad,
Bueno, pues que mi hijo aprenda esto y esto, que al final es lo importante. Y nos han metido a todos esas ideas y luego las pedimos también. Pedimos como ese, pero bueno, oye, pero esto lo estáis haciendo o esto no lo estáis haciendo. Porque mira, pero es que aquella sabe leer y mi hijo no sabe leer todavía. Bueno. Están los padres, yo creo que los padres han pasado, los padres de los 70, 80 han pasado de estar involucrados relativamente a estar involucrados mucho y a lo mejor en demasía. Intentan ser ellos los jefes de estudio de sus hijos, ¿no? Y esto es un problema, ¿eh? Y fíjate Y que serio, además, sí, y además yo creo que se meten directamente en el aula, ¿no? Directa, indirectamente, sí, porque quieren saber todo el proceso. Y yo creo que es muy interesante porque es un empoderamiento, ¿no? De los padres, de saber qué hace mi hijo, qué no hace mi hijo, Pero el problema es que está seguramente orientado en esta línea resultista, ¿no? No en una línea de yo quiero que mi hijo disfrute aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que al maestro o a la maestra sí que le podemos pedir que disfruten en el aula, o sea, que lo haga lo mejor posible para que disfruten. Pero pedir resultados de si... Porque luego eso tampoco tiene ningún tipo de garantía. O sea, el tipo de aprendizaje que se hace en la escuela actual es de una memoria selectiva o de una memoria a corto plazo. Fijaros, hay una cosa que se llama el pensamiento interconectado, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, que son aquellas experiencias que hemos tenido todos significativas. Cuando tú aprendes algo y te emociona, vuelvo a lo mismo, o te ha gustado mucho, te ha impactado, se te queda para toda la vida. Además decimos que es un tipo de pensamiento que tiene que ver con lo emocional y con lo corporal, incluye los tres cerebros, ¿no? Entonces esto sería también lo interesante, otro de los elementos clave para este tipo de educación, ¿no? Donde hay una experiencia corporal muy, muy fuerte y muy buscada, hay una experiencia emocional a la que se le da espacio y de la que se habla, esto sería de lo más interesante para mí, y hay una experiencia cognitiva, racional, que tiene que ver con el encuadre del mundo que voy descubriendo a través del cuerpo y de los sentidos o del sentir, ¿no? Pero es a posteriori que hacemos este tipo de aprendizaje, ¿no? O sea que significamos el mundo, pero a partir de una experiencia que nos emociona o no nos emociona, que nos dice esto nos gusta o no nos gusta. Y sería interesante entonces, que eso es lo que básicamente tratamos de hacer, darles espacio al aprendizaje, ¿no? Que no sea al revés, que es la cabeza la que manda sobre las emociones y la que dice cuándo te tienes que emocionar y cómo te tienes que emocionar y qué toca y qué no, y qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Evidentemente estaría supeditado también eso, no es que haya libertad total para... Pero es al revés, es que, y esto podríamos extendernos también porque me parece de las cosas más interesantes. El aprendizaje lo hacemos a partir de teorías y no de experiencias. Toda la filosofía clásica está precisamente construida al revés, ¿no? La teoría se construye a partir de la experiencia. Todo el modelo educativo actual está construido al revés. Hay una teoría que precisamente nos enmarca en algo que luego no nos permite experimentar más allá, ¿no? Nos dice que las cosas son de una manera determinada y este modelo educativo trata de hacer lo contrario, que tu experiencia te lleve a ir construyendo el marco teórico que está establecido y que es universal. Es que al final es así y vas llegando a ciertos razonamientos que puedes poner en común, pero con el sello de tu propia experiencia, que yo creo que eso en definitiva es lo que al final falta en el campo educativo o en cualquier otro campo, diría, en el campo profesional. Como que uno va a trabajar y no es importante lo que tú vayas a sumar en el trabajo, no. Si vas a cumplir, si vas a cumplir con los resultados, sí, otra vez, ¿no? En fin. Los resultados, al final, es lo que importan y es el sistema que está implantado, como vemos, con una sutileza que asusta, porque está en todas partes, está en todos sitios. Bueno, podéis buscar más información. Tenemos todavía un ratito con David, pero podéis buscar más información, imagino que en Internet, sobre el Sumari Lila y sobre la forma diferente de enseñar. Y hablamos de un tipo de educación reglada, que nadie se asuste, que no son niños que están aprendiendo a subirse a los árboles como los monos, no. Que también, pero tendríamos que matizar qué quiere decir eso. Bueno, claro. Me refiero que pueden pensar algunos que dejan allí los niños a jugar al campo y que van a salir sin saber
nada, ¿no? No, estamos hablando de una escuela reglada que aprovechan el juego, una manera diferente de enseñar lo mismo, porque al final van a salir aprendiendo pues lo que todos los niños, pues lo que aprenden los niños a sumar, a lo que sea, a leer, evidentemente es importante, claro está. Sí. Pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sí. Lo mismo hay muchas formas de hacerlo. Mira, antes no lo he dicho, pero es muy interesante algo, ¿no? Sumar la lógica matemática y la lectoescritura están en nuestra cultura. O sea, no es algo que se aprende porque nosotros como mamíferos que somos, pero con una cultura elaborada, lo que hacemos es que vamos aprendiendo a adaptarnos a la cultura. Fijaros que hay un proceso que, por poner un ejemplo muy claro, a los niños a partir de los 2 años, 2 años y medio, empiezan a detectar, 3 años, empiezan a detectar que hay algo que son las palabras. O sea, su propio cerebro empieza a detectar eso y empiezan a preguntarle a los padres, ¿qué pone ahí? Fijaros que esto es súper interesante porque en ese momento sabemos que el cerebro de un niño está preparado para empezar a aprender el proceso de lectoescritura. Es el famoso ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Sí, pero fíjate que incluso te dicen, ¿y esto qué pone ahí? Porque nos ven a nosotros, pero fijaros que todo el aprendizaje... Pero ya saben que ahí pone algo. Ya pone saben algo, que eso. ¿por qué? Lo Porque nos preguntan ven a todas leer, horas, sí. porque a veces se lo decimos, porque es cultural, porque lo viven y al vivirlo se adaptan automáticamente y es muy rápido realmente. Pero en cambio, si tú le haces aprender, esto lo sabemos todos, ¿no? Si te hacen aprender algo de forma forzada porque toca y cuando a ti no te interesa ni estás preparado para ello, es cuando realmente se generan los bloqueos en relación al aprendizaje. Y esto es lo que nos ha pasado a todos con algo seguro en la escuela. Quiero preguntarte, ¿qué directrices dais a los padres después del colegio, con el tema y el símil de los deberes? ¿Qué directrices le dais que tienen que potenciar los papás en casa? Eso es muy curioso, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis? Vale. Mira, esto también Se suben a los árboles con los niños. También, estaría bien esto. Es que ahora estaba pensando, Sería una digo... cosa así. Es muy interesante porque la escuela, el problema es cuando, fijaros esta cosa que se dice, ¿no? De la escuela educa y en casa la escuela enseña y en casa se educa. Y esto es una cosa que si nos fijásemos en cualquier, en cualquier tradición de cualquier país, todo lo aprendemos porque vivimos en una comunidad y esto lo hemos perdido, o sea, hemos parcelado la vida, ¿no? Y es como comunidad, todos educamos y todos enseñamos y todos convivimos en eso mismo. Entonces no puede ser que haya... No, en el colegio nos centramos en una cosa. Cuando hacemos esto yo creo que estamos errando en el sentido último del ser humano, ¿no? Y entonces para mí una cosa muy importante es que en casa el trabajo con los materiales se les va mostrando a los padres para que en casa se pueda seguir trabajando de la misma manera. Pero ¿por qué? Porque la escuela y la casa y lo que sea, los diferentes espacios donde el niño vive, va a poder seguir aprendiendo. Y es ideal, entonces, esos métodos o ese tipo de materiales, poderlos tener en casa para seguir aprendiendo. Entonces, lo que no se aprende en casa, lo que no se aprende en el cole, se puede aprender en casa. Hay una cosa que le llaman el continuum, ¿no? Que el continuum es la línea de aprendizaje que tenemos en la vida. Siempre estamos aprendiendo. Lo que pasa es que supeditamos este tipo de cosas, ¿no? Pues aquí se aprende esto, ahí se aprende lo otro y ahí tenemos que aprender no sé qué. Y yo creo que ahí nos equivocamos, porque la vida es transversal, ¿no? Ocurre al mismo tiempo, están ocurriendo un montón de cosas. Y es horrible parcelarla de esta manera así, ¿no? Has dicho que eras terapeuta también. También. ¿De qué? ¿Qué tipo de terapias practicas? Bueno, me preguntaba antes Josefina y hago muchas cosas. Como persona curiosa, que yo me defino como tal, yo empecé con todo el tema de la psicología humanista, desde PNL, hay diferentes cosas, terapia breve. Ahí nos conocimos. Sí. Pronunciación y neurolingüística. Terapia centrada en el cliente, que es el modelo de Carl Rogers, que por ejemplo el proyecto educativo está basado emocionalmente, el trabajo que hacemos de acompañamiento está bastante basado en el trabajo de Carl Rogers, que es el considerado el padre de la empatía, ¿no? ¿Qué más? Decía a Josefina también, constelaciones familiares,
a Enneagrama, es que son muchas cosas. Y después también me metí en el terreno de las terapias alternativas, trabajo con flores de Bach. Sí, yo creo que... Vamos, un completito tienes, ¿no? Sí, sí. Es un completito, que se diría. Lo que a mí me interesa es como ver cómo llegar a la persona en esos 3 centros también, ¿no? En lo racional, en lo emocional y en el trabajo corporal, que es de las cosas más interesantes que yo creo que hay, ¿no? El cuerpo es el gran olvidado. Si las emociones están bastante olvidadas, el cuerpo es el gran olvidado. Y si no vamos a trabajar al cuerpo, yo creo que las personas que trabajan de forma manual con el cuerpo lo saben, la de desbloqueos que se pueden, creo que trabajas con ello, que se pueden lograr en la expresión corporal, en todo hay terrenos por ejemplo, la terapia corporal integrativa o el movimiento espontáneo, ¿no? Hay diferentes cosas con las que yo trabajo que son muy interesantes porque permiten ir a las memorias primigenias, ¿no? Que están ahí dormidas, están en el cuerpo y no se puede ir a ellas de otra manera, de hecho. Bueno, el yoga lo intenta también. El yoga también sería un trabajo, sí. Todo lo que sería, pero el cuerpo es como que estamos descubriendo, me parece que lo estamos descubriendo todavía. Sí. Tengo esa sensación. Pero tenemos cuerpo. Durante muchos años nos han vendido la imagen que todo es mental, todo es emocional y no se dan cuenta que las emociones ¿dónde se plasman? En el cuerpo. El cuerpo ¿Dónde está habla. la memoria? En el cuerpo. La memoria corporal, que ahí incluyen todas las demás. Esto sí. Bueno, pues ya veis, ya ha pasado 1 hora. Y no Así nos sin hemos querer. enterado, ¿eh? Dios Así, mío. sin querer. Dios mío. Va volando. Vamos a hacer el tarot, vamos a hablar con Félix, vamos a hablar de los planetas, de las constelaciones planetarias. No familiares. Hoy estuve mirando y antes hablaba con David el tema de la infancia vista desde el punto de vista astrológico. Que, bueno, pues tenemos muchos puntos en común. Y en la astrología se ve cómo es la infancia de la gente, por cómo está la luna, por el tipo de madre que tienes. Se puede saber el tipo de emoción que has estado asimilando en la barriguita cuando estás allí haciéndote. Y entonces, para mí en mi mente está todo el rato la pregunta de cómo asimilar el método de enseñanza con el ayudar a mejorar eso. Ayudar a mejorar eso que traes, que hace que un niño de 10 años, cuando no está a gusto, te pegue una patada y se quede tan ancho. Y bueno, pues no sé, pues eso lo trae porque tiene resentimiento y cosas. Entonces, pues trabajar eso, Bueno, como veis, Este los que tipo lo de estáis temas, viendo sí. en Facebook, así está siendo muy interesante que nuestro programa, por ejemplo, habla del crecimiento espiritual. Del crecimiento espiritual, sí, tal cual. Y el crecimiento espiritual no se plasma de otra forma que en la vida normal, porque al final la vida normal es crecimiento espiritual. Y claro, empezar de pequeñitos pues es fundamental. ¿Por qué no hay otra manera? David, ha sido un placer. Yo creo que toda la gente que quiera localizarte Yo o me localizaros... he quedado con ganas de más. Sí, sí, se ha hecho corto. De todas formas, oye... Y seguro que hay muchos papás que están escuchando. Claro, que muy bien. A todos aquellos que quieran saber más, yo creo que a David el año que viene, ¿no? Podemos ya quedar con él Sí, otro día. para tenerlo... Para que hable del comportamiento, que esto es muy importante. Sí, para niños rebeldes, cosas así, como ayudarles. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo. Comportamiento de padres rebeldes. Yo creo que se me interesa A los más. padres hay que mandarlos a la esquina de pensar, ¿eh? Al rincón de pensar tendrían que ir muchos padres. David, te tendremos de vuelta cuando quedes con Josefina, que es nuestra secretaria técnica. Bueno, De es más todo, que de secretaria, todo, es de todo. la directora de producción, Sí, hombre, vaya. consejera. No. Lleva la agenda, lleva Lleva la agenda. Lleva todo. Y hay un sitio que hay que ir a África, Josefina. Que hay que ir a Valor. Pagado. Pagado por ahí. Está todo controlado. Todo controlado. No, la tenemos de todo. Entonces, queda con ella, que continuaremos hablando con David y todos aquellos padres que nos estáis viendo, todos aquellos que queráis saber más sobre el tema del Submarilila, imagino que en internet pueden encontrar. Sí, está tanto la web, bueno, por Facebook, si alguien está interesado, yo estoy como David Sánchez, cofundador Submarilila,
Sí. Y si no, en internet se encuentra la página web Y- del submarino. Y David también- Sánchez, cofundador, Submarín Lila, tal Y- cual. Pone Y esto, nos tal cual. podría dar el teléfono Y ahí Claro. sí. por si quieren ir a la Sí, consulta. por supuesto. Bien, venga, El teléfono de David Sánchez. venga. Venga, ¿Sí? Dile. 619 88 69 70. 619 88 69 70. Fijaros, me lo he aprendido. Muy bien, pues. Aprendiste una buena escuela tú también. Sí, Montessori. Aquí don Francisco, me sale ahora la pregunta, ¿eh? No sé si la has mandado ahora, pero con la pregunta, a mí me sale ahora. Y pone, para educar a los niños había que reeducar a los padres. Sí, Esa sería. ¿Padres? Sí. Estás apañados. están muy ligados. y- Estamos Estás apañados, padres. No hemos, claro, no nos ha dado tiempo. Padres que vienen de una escuela tradicional, Sí. por llamarla de alguna forma bonita, así que quede digna, de un programa de radio, no lo que se me ha ocurrido, sino lo que debería decir. Padres que vienen de una enseñanza tradicional consideran que lo mejor para sus hijos sería otra enseñanza igual de tradicional, pero igual en un colegio de más dinero. Porque claro, si pagan 100, 150, 200, Que- eso es mejor para mis hijos, porque les estoy pagando una educación en un colegio de curas. Pero están cambiando, hay muchos. Bueno, de Hay todos, submarinos, sí. hay más, ¿no? Hombre, submarinos en el mar hay que te mueres. 4 submarinos. Hay americanos, hay en rusos. Cataluña. Sí, no sé, yo ya tanto no sé. sí. No hemos, franquicias no tenemos. El- No sé a qué te refieres. bueno, porque Aquí hay otras cosas- escuelas De que este se tipo llaman de así, escuelas ¿eh? hay Hay muchas. muchas y hay otros, no sé, a mí me viene una amarilla y en Barcelona también hubo una hace muchos años. Puede que haga 14 años que yo conozco alguna escuela de estas en Barcelona. Puede ser. Pues el Submarín Lila me has dicho que eran unos 5 años. No, nosotros 12. llevamos 12 años. 12 años. Sí, este año es el... Bueno, lo que está claro es que algo está cambiando. Está cambiando. Lo que está claro es que la manera de cambiar la sociedad es empezar desde abajo, porque no hay forma, porque los mayores somos ya muy cabezones y estamos muy metidos en nuestro propio ego y nuestra forma que creemos que somos perfectos, etcétera, etcétera. Y la manera de empezar a cambiar la sociedad es empezar desde niños. Que no hay otra, No hay otra. que no hay otra. Así que gracias a la labor de Submarín Lila como a la labor de todas las escuelas que las haya y más que tiene que haber, ¿no? Señor, que nos vemos aquí pronto y haremos lo que haga falta. Muchas Un gracias. placer. Gracias a ti. Y bueno, te puedes quedar bien. Claro. se queda Y aquí. continuamos nosotros aquí de En la cháchara mesa con redonda. doña Josefina Y don Luis. y don Luis y don Félix y don Lorenzo. exactamente, y doña Eva. Doña Eva que tiene un pedazo de canal de YouTube donde pone unas meditaciones, unas entrevistas que me hace la competencia, por cierto. Son charlas. Se me pone los cuernos en otra radio. ¿No se ve? Sí. Sí. Se me va a otra radio, una tal Ona La Torre. Hombre, Ona La Torra. ¿La Torra? Ona La Torra. Es del Torre de Embarra. Claro. No és Torra, d'Embarra. Es que es diu en català, Ona La Torra. Ona La Torre, bueno, la Torre, no sé que el Torre era el president de la Generalitat, però clar. Sí, la he tancada, oberta, bueno, la cosa como sea. Ona La Torre, que un día vamos a ir todos. ¿Cómo se llama el presentador? Tony, Tony, estaba Tony. encantado de recibirte. ¿Eh? No Tony. lo digas dos veces, que es, no sé si que- es mejor o peor que tú. Un día En el sentido de abierto, dicharachero. Sí. Y en el peor de los casos también, ¿no? No lo Vis a quieras vis. ahora decir a ¿Cómo eso. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿David? Tony. Tony de Ona La Torre. Vamos a ir el programa más allá de las ondas en comunión. No sé todo. Si te vamos a liar una. Es Salut i Esport. A ell li importa el Salut i Esport. Bueno, nosotros de salud y sport poco, sobre todo de sport. Hombre, de salud sí. Pero Bueno, de estará salud. encantado de hacerte una entrevista. De estará salud sí, encantado. pero de sport yo hago su fanning muy bien. Es una cosa que se me da fácil. Sí. De resto no. Pero bueno, en fin, que estamos encantados de ir a radio de Torre d'Embarra y estar ahí y pasar un rato con vosotros, que estaremos encantados de ir. ¿A que sí? Si nos invitan, vamos, ¿no? Señor, sí, Hay que señor. Sí, descubrir hay que ir. nuevas radios, Se nuevas va. cosas, nunca se sabe. ¿Y qué? ¿Un micrófono? No, que No. digas que estamos aquí. Ah, que estamos en la radio, claro. Estamos en Radio San País, ya lo he dicho. Pero digo otra vez, estamos en la 101.0 de la FM, ahí es donde estáis. Y ahí es donde estáis viéndonos. Y tú dirás, no, te estoy viendo por Facebook. Claro, hombre. Bien. En Facebook también tenemos un perfil, más allá de las ondas, donde nos veis todos los lunes. ¿Y qué pedimos? No pedimos nada más que nos compartáis el programa.
compartáis. Gustar no, compartir. También te gusta, pero no falta que le digas me gusta. Pero si le das a compartir, Mejor. pues entonces mejor. ¿Por qué? Porque pues llegamos a más sitios. Y entonces es más divertido. Bueno, ¿cómo están los planetas, don Félix? Vamos a ponerle un micro, si no os importa el azul este a don Félix, a ver. Y desde ya vais a ir pensando la pregunta al tarot. Desde ya. Ya tienes que ir pensando, porque claro, Eva escucha, Eva, ya sabéis que la pregunta tiene que ser, y si no, te va a hacer la repregunta. ¿Qué mejorar aquí y ahora? Claro que hay que mejorar aquí y ahora. Bien, ir pensando aquellos que queráis aprovechar la oportunidad, que es la última vez que va a venir este 2019. Con lo cual, preguntas al tarot de Eva. Luego Cabrera. ya en enero. Ir pensando. Y cuando yo os diga, llamáis al teléfono 640 18 03 47. 640 18 03 47. Pero pensar bien lo que queréis preguntar. Aprovechar el momento. Los planetas, ¿cómo están? Aparte de colgando en el universo. Bueno, yo me he acordado ahora de que la semana pasada estuvimos hablando de que los planetas marcaban para este periodo cambios en la educación. Sí, Y entonces me ha parecido muy curioso que venga David hoy. Claro, Y- pero y nosotros... claro, estamos tú en mandas, Estamos en un periodo muy propicio para proponer este tipo de programa que has hecho hoy, que me parece interesantísimo. Y bien, los planetas todos están en la línea que hablamos, están duritos porque están en unas situaciones tensas últimamente, pero están produciendo este tipo de cambio que se necesita para que la sociedad evolucione y es interesante. Se oye todo el rato, y esto es una pregunta que abro a la mesa, ¿no? Se oye todo el rato que la evolución del ser humano como tal, y a nivel espiritual o ecológico, y bueno, pues necesita un cambio importante a nivel planetario, ¿no? Necesita que la humanidad dé un paso adelante en muchos temas. Y parece que los mensajes que se van recibiendo, mensajes canalizados, mensajes de otros, parece que te dicen, esto es ya, o sea que hay que hacerlo ya, y es ya, y no hay otra, ¿no? No sé si tenéis esa sensación de que estamos viviendo un momento más importante de lo que nos parece. No sé si lo vivís así. Yo creo que la evolución se ha necesitado siempre y Bueno, no ¿qué sé. ocurre? Yo soy muy tradicional en esto y creo que la evolución viene pues con una marcha imparable, pero no rápida. Viene de una manera paulatina y me O sea, parece no ves bien. una aceleración en la Sí, sociedad, en la forma de también, pensar, por lo en los menos últimos hay años. Hay mucha gente diciendo que hay una aceleración planetaria. Incluso se habla de que los días se han acortado. Dicen, sí. Sí, dicen. Pero bueno, pues yo llevo el reloj y sigo marcando 24 horas. Sí, pero lo que es verdad es Lo que que... sí ocurre es que mi vida va mucho más deprisa. Exacto. Entonces me fijo en las dos cosas y digo, puede, pero me gustaría tener mucha tranquilidad en esto. Y luego, astrológicamente, también sé que el sistema planetario, el sistema solar, está pasando por una zona de la galaxia a la que damos vueltas, que propicia una entrada fotónica muy importante. Entonces, eso siempre produce evolución más fuerte. Fotón es luz, quiere decir que tenemos una entrada de luz más importante. El magnetismo del Sol ha aumentado considerablemente. Eso es un hecho cierto desde aproximadamente los años 60 hasta ahora. Creo que se ha constatado científicamente que es así. Estamos del orden de 6 veces la cantidad que había hace los años 60. Y bueno, pues hay mucho movimiento regenerador de formas de pensar, de formas de entender la vida. Sí, si te tengo que contestar a pesar de que soy tal vez demasiado prudente en estos temas, pues sí que veo que hay movimiento diferente, es evidente. movimiento, Si miramos la historia, si salimos del planeta, ¿no? Si miramos la evolución humana desde fuera y vemos el siglo XX, siglo XIX y XX y principios del XXI,
los últimos 40 años ha habido Pero un salto a tantos En niveles, todo caso, los planetas siguen estando donde estaban, colgando. siguen dando vueltas y órbitas a la misma velocidad y en el mismo sitio donde las han dado siempre, lo que me hace pensar que esto es un movimiento mucho más general y que es un movimiento galáctico, un movimiento que viene de otro... Pues fijaros que de otro luego, tema, sí. dentro de un ratito vamos a escuchar un mensaje que hoy, sabéis que vosotros sabéis que yo mando siempre un mensaje de Tony todos los lunes, de Tony Mallorca, que es una persona que canaliza a seres del universo. Y hoy ha recibido un mensaje para que lo pongamos en la radio. Vale. O sea, no el del domingo, que es el que suelo poner, sino uno especial, ¿no? Y entonces me ha llamado, me ha dicho, mira, es que me ha pasado esto, he recibido otro, y no sé, como si te lo tengo que decir, ¿no? Para que lo pongáis. Y no el del domingo, que ya lo pondremos otro día, ¿no? Que eso se queda ahí. Con lo cual vamos a escucharlo, porque pega. Estupendo. Pega lo que estamos hablando, una cosa Qué mala. casualidad, qué sinergia, ¿no? Ahí. Y ahora vais a ver a lo que me refiero cuando digo que pega, que asusta, ¿sabes? Yo lo voy a dejar de escuchar. Son 9 minutitos. Prestad atención porque luego hablaremos de... Bueno, es que estamos hablando de esto todo el rato. Claro. Escuchar este mensaje de un ser canalizado por Tony. Pero tengo que subir el volumen, claro, que tiene la multimedia, ¿no? De unos hermanos de luz. Y el mensaje dice así: amados hermanos, nos acercamos a ustedes para ayudarles en estos difíciles momentos para la comprensión de las relaciones humanas en su mundo y decirles que todo lo que enfrentan entre ustedes, como son el lenguaje, las ideas, las creencias, las religiones, todo ello está relacionado con su inconformidad en la vida, con su libertad interior, con lo cual han tomado posiciones para defender todo lo que os han enseñado desde que nacisteis y os integrasteis en la cultura social a la que creéis que pertenecéis. Pero eso no es real, ya que otros han decidido por cada uno de ustedes lo que debieran aprender en educación social de la vida planetaria. Ustedes han dejado que les encaminen hacia una zona peligrosa contra ustedes mismos, para tener el control de sus vidas, basados en sus ideas preestablecidas y sus creencias que habéis tomado como verdaderas, sin revisar lo que producen dentro de ustedes y lo que desencadena cada una de ellas en su manera de sentir. Amados hermanos, os alentamos para que tomen una actitud para ser conscientes de lo que sienten cuando tienen sus ideas y creencias en su foco de atención. En el momento que sientan la más mínima afección emocional producida por su estado mental ante el foco de atención de sus ideas y sienten disconformidad, dudas, soledad, tristeza, pena, vacío, entonces tendrán que empezar a plantearse todo su sistema mental que usan cada día para convivir en sociedad, el cual no les hace felices y les hace sentir separados unos de otros. Y no solo entre ustedes, sino también entre otras especies que habitan su mundo. Amados, han cedido su voluntad a otros que la usan para el control de la humanidad. Solo necesitan detenerse un momento y tomar conciencia de lo que les comunicamos y volver a tomar su voluntad perdida en el transcurso de generaciones. Pensad que sus ancestros ya estaban manipulados y controlados para la educación de sus descendientes y así llevar el sistema de control humano a este punto. Muchos seres de diferentes mundos más evolucionados os están comunicando para que os deis cuenta de todo lo que aparentemente se debería de ver, pero al ser tan claro, todos ustedes lo toman como una verdad absoluta y la dejan actuar sobre sus vidas, y los que controlan a los seres humanos desde la oscuridad se hacen fuertes por su misma energía. Les iremos revelando paso a paso la realidad que ustedes conocen en el mundo del espíritu,
pero que al haber tomado cuerpo no recuerdan más que en vagos momentos su estado elevado de luz que son, y con ello lo que han venido a manifestar en este planeta. La verdad que pueden aceptar y comprender es proporcional a su estado de conciencia, y por ello tenemos que ir gradualmente para que todos ustedes vayan entendiendo y abriendo sus mentes a otras verdades más amplias para descifrar lo que son como seres humanos y como seres divinos. En todo este contacto que tenemos habitualmente a través de este canal, les vamos informando sobre temas relacionados con su estado como ser, ya que las informaciones personales que se han transmitido durante muchos años no les han servido más que por curiosidad y no han tenido peso en su conciencia espiritual. Ahora, hermanos, les daremos información gradual para que tomen conciencia de las esencias primigenias de creación de las que formáis parte todos, los seres de la creación. Ustedes se sienten separados de la vida por la muerte, pero la muerte solo es un cambio de la vida como tal, y dentro de la realidad de la existencia no se produce la muerte como tienen aceptado en sus mentes, como una separación entre ustedes, sino un cambio de nivel en el tiempo para su labor constante de la vida. La conciencia no tiene cuerpo y ustedes son conciencia, y por ello pueden viajar fuera del tiempo en su mente y en las realidades internas para vincular la relación con sus demás cuerpos que tienen en su luz y en sus sombras. Ustedes se pueden ver en un pájaro y se pueden sentir dentro del mar o sentirse en una flor, pueden tener conciencia de todo lo que deseen, pero antes deben purificar todo lo relacionado con la separación y la voluntad para liberar toda la energía dual que tienen arraigada tan profundamente en sus cuerpos. Todos buscan la felicidad, el amor, pero todo esto son resultados de una constancia interior para tener la elevación espiritual adecuada para poder sentir lo que anhelan. Pensad, amados, que todo lo que piensen y sientan está muy reducido por la presión social y cultural en muchas tradiciones que les han ayudado en su evolución, pero ahora estas tradiciones deben evolucionar a otro estado y por ello es necesario que se produzcan los cambios estructurales dentro de sus sistemas de referencia. El miedo se produce por la falta de seguridad, que en sí deja una creencia. Deben llenarla con otra en su lugar, para no temer a ese vacío que es necesario para la evolución de la conciencia. Es lógico que la mente no quiera reconocer una verdad que le indica el corazón, para no cambiar su estado. Pero es necesario que la mente, así como el cuerpo, debe ser elástica y ejercitada para poder enfocar lo que deseamos cambiar. El ego está incrustado en la mente a través de la personalidad que hemos creado para tener una imagen en la sociedad, pero que esa imagen no es la auténtica. Por esa razón, usamos tanta energía residual que no tiene realidad, más que para ocultar el ser real que somos. El ego es un niño travieso que necesita ser educado y controlado para que crezca en la personalidad humana. Esa personalidad humana es la que usa el cuerpo físico para desenvolverse y actuar en las vibraciones más físicas. Y todo ello está vinculado en la mente genética que tiene el programa de supervivencia de la especie. Y con ello, todas las memorias de la materia, desde el momento en que la conciencia fue infundida dentro del programa maestro para que todas las energías que conforman la estructura vital fueran configuradas para el nacimiento de la personalidad, a través de la individualidad, y aquí se produce la interacción de la creación celular
para contener una masa evolutiva y se pueda formar el ego. El ego fue creado dentro del sistema como una parte absorbente de individualidad para que se autoprotegiera a sí mismo y a la estructura vital de la que forma parte. Toda esta energía procede de la unidad primigenia de vida del ser divino como partícula de Dios. Dentro de la partícula de Dios habitan todos los universos creativos del ser, de la existencia como la conocéis en el espacio y en el tiempo. Muchas sorpresas les esperan, hermanos, en el curso de la existencia y les alentamos a que tomen la responsabilidad de sus actos y escuchen la llamada de su ser interior. Cuando crezcan se darán cuenta que no existe la soledad ni el vacío. El amor lo llena todo. Amados hermanos, quedad en paz. Amor. Bien, este ha sido el mensaje de este ser espiritual y bueno, pues muchas gracias por este mensaje y gracias a vosotros por recibirlo. Gracias. Bueno, pues esto es el mensaje de Tony para el día de hoy. Como veis, a todos anuncian movimientos, nos hablan de temas que hemos estado hablando de la enseñanza del ego, de temas que están siempre muy en boga. Bien, ya podéis llamarnos si queréis. La Ivana tenemos aquí paradita. Paradita, no, que estoy aquí colaborando. Paradita. 640 18 03 47. 640 18 03 47. El teléfono de Más Allá de las Ondas que podéis llamar en este momento para consultar al tarot, que son unas cartas pequeñas que trae. De bolsillo. Unas cartitas para ir por casa. Bueno, sería una ¿Cuánto cosa. tocaba hoy? Hoy nos habíamos quedado en la papisa En la y papisa. mientras que no llaman y llaman, yo sigo con mi libro, sigo con mis cartas. Claro. Bueno, bien. estábamos en cada programa, en cada vez que yo vengo, de explicar una carta o dos, la que diera tiempo. Y traigo la de Marsella y la de White. Un momentito que voy con ahora. que te oyes. Me estoy oyendo. Entonces nos habíamos quedado con la papisa y vamos con la emperatriz. Entonces, pues tenemos a esta señora, la señora emperatriz. La emperatriz. La emperatriz, que es la carta número 3. Veníamos de la papisa, una señora recatada, sería nuestra abuela, una persona mayor. Si la comparamos a la hora de tirar el tarot, representaría una persona más mayor, una persona más sabia, una abuela. Y aquí, pues esta señora, pues más bien una mamá, una chica más joven, a diferencia. Y os pongo las dos porque sería un poco las dos partes del principio femenino. Sería una parte de extroversión, que sería esta, la parte introvertida, ¿la vemos? ¿Sí? Extroversión, introversión. Vemos que los ropajes pues están un poquito más ceñiditos, tiene el pelo suelto, ya no está, lo tiene tapado. Es decir, tenemos diferentes simbolismos que nos dicen pues un poco todo esto. Carl Gustav Jung hablaba de estas dos figuras como esos dos aspectos femeninos. ¿Cuántos de aquí tenemos hermanos y no somos iguales? ¿No? Dicen, es como es el sol y la luna, ¿no? Son totalmente diferentes. Pues también nos representaría estas dos figuras como el Papa, el sumo sacerdote y el emperador, que si da tiempo lo veremos. Bueno, pues tenemos aquí esta señora envuelta con geometría sagrada, tanto en su cabeza, en la corona, como en su pecho, sus triángulos. Aquí hay un pequeño falo o un pequeño elemento masculino, lo mismo, que le sería en su corona. Sería todo el aspecto femenino, tiene un aspecto masculino y al revés cuando veamos al emperador. Pues tenemos un trono alado, como veis, de color azul, que nos llama al tema de la imaginación, la visualización, el subir el pensamiento. Le gusta mucho crear, imaginar, como a los niños, exactamente igual. Y tenemos este águila que también lo tiene el emperador y a diferencia de él, fijaros cómo él la tiene en el suelo, tiene los pies en el suelo, sin embargo el de la emperatriz no. Lo que hace el emperador es concretar los aspectos de la emperatriz. El caos, imaginación, creatividad lo concreta la parte masculina, el emperador. Además, ella mira al futuro y él mira al pasado. Es decir, estos dos principios, sería el yin y el yang, o el sol y la luna en el tarot, representarían estos aspectos femeninos y masculinos. Fijaros que detrás tiene un bapisterio, detrás esta pequeña
¿lo veis? Representa la limpieza de las emociones. Como representa la parte femenina, la emoción no es que el hombre la tenga, pero sí que esa parte emocional que tiene la mujer y la limpieza de las emociones, que es lo que representa el bapisterio y también la alimentación, si tuviéramos que hablar de ello. Fijaros que aquí sale una serpiente. Fijaros, ¿no lo habéis visto? La serpiente, la sabiduría, de nuevo, ahí controlada por ella, el conocimiento y su gran trono. Aunque aquí no se ve, sí que está en los exteriores. Si tenemos la carta de White, aquí sí, vemos esta gran figura con el trigo, con la abundancia, con el paraíso del Edén, con estas 12 estrellas en su corona. También tiene el poder, veis en las manos que tiene también ella el poder, así como el emperador. Ella está más holgada, tiene un trono como más cómodo y no tiene el águila, pero tiene el signo, ¿no? O el símbolo de Venus, que esto lo sabes tú, ¿no, Félix? Claramente. Y en realidad es lo mismo, solo que como decíamos los primeros días, White tiene un simbolismo mucho más abierto, más claro. Él modificó ciertos símbolos también de lo que se movía, se aprendía en aquella época y bueno. Pero está cerrado el símbolo de Venus en un corazón, además. Sí, claro, porque representa lo que he comentado antes. Además es el amor maternal, que es único, no es comparable con el de papá, así que papá puede querer a su hijo igual, pero el contacto que ha habido a la mamá y ese tiempo en la barriga de mamá, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es lo que representa la figura de la emperatriz, por deciros 4 cosas. ¿Os gusta? Mucho. ¿Sí? ¿Os gusta? Sí, ¿Qué diferencia, está muy bien no? explicado. Bueno, vamos con el emperador, ya que no... Sí, pero yo te quería... Ah, sí, dime. Claro, yo quería, Pregúntame. para que la gente se empiece a animar y conozca Sí. lo gran tarotista que eres, es aprovechar la vinentesa, que diríamos en catalán. Y, por ejemplo, con 3 cartitas, solo 3, mirar a los que estamos aquí, al que quiera, cómo pinta el 2020, ¿no? ¿El programa? No, la persona. O sea, Pero... alias él, alias yo, alias Josefina, cómo pinta su 2020, a grandes rasgos. ¿Pero en qué aspecto? ¿Qué es lo que te preocupa? Te repregunto. Claro, No sería ya yo. estamos. A ver, en general. Ella no es una tarotista, es una periodista, en el fondo. O sea, tú trabajas para Sálvame o algo. No. Bueno. Por ahora. Claro, la En pregunta... general, no sé, un poquito las energías y van hacia, ¿sabes? O sea, me refiero a nivel Más del al año. crecimiento. ¿Eh? Más al crecimiento, claro. A nivel del año, pues, ¿qué tipo de energías? Cada uno que pregunte lo que... Sí, se te va a mover la energía económica, la sexual. ¿Qué te interesa? La ¿Qué te segunda. interesa? Vagabundo. Sé más No, personal. en serio. No, ¿qué te interesa? No, por Claro, pues eso, porque estamos a final de año, preguntar por el año que viene, pero que no hace falta hacer una tirada grande porque si no estaremos aquí los Por días. eso te pregunto el tema. Bueno, pues más cada uno que... específico, Claro, me cada uno pregunte que diga- algo diferente. Aquí tenemos un espectador Vale, entre venga, miles para mí. Es que hay nuestro en las público el gradas. día de hoy. Para mí, Están es las importante. gradas, Francisco. ¿Qué Francisco, quieres saber? La salud en el 2020. Venga, Para salud. Vale. A grandes Ahí rasgos. la Las preguntas. Vamos a repreguntar. Sí, porque la salud no es... Claro, pero tienes alguna enfermedad importante. Porque Tengo problemas de algunos salud. pequeños problemitas. Vale. ¿Ya estás con médicos? Sí, estoy con médicos, con tratamiento, con operación. Vale, pero ¿cuál es tu preocupación básica de la salud? Es que está todo integrado, porque son varios... Es como repregunto, que soy Claro. niña, porque yo expliqué el otro día, no viste mi programa, Sí, ¿lo vio? sí. ¿Lo viste o no? Que la salud no se debería preguntar, ¿no? Yo te No, puedo preguntar vale. el bienestar en general, Vale. pero no te... Bienestar voy- en general, Vale, perfecto. bienestar sí, en la salud. Sí, porque es que está todo entrelazado. ¿Entrelazado en qué? ¿En tu vida emocional? Pues que estando en tu mal vida- de salud, estás Eh, mal de todo. Vale, vamos, que me perfecto. preguntes tú eso. Joder. Lo tenemos claro, ¿no? No, pero claro, Tranquila. es que yo no soy adivina. Ah, no. Eres divina, O eres sea, tú no divina. eres la bruja avería. Hostia, ficción. Estaba yo pensando No me que... cortes, por favor. Gracias.
Bueno, y los que estáis ahí detrás, también os gustaría, ¿eh? Venga, animaros. 640 18 03 Aprovechar que tenemos aquí a Eva. 47. ¿Tienes pareja? 640 18 03 Actualmente no. 47. Vale, es que me marca aquí más una mujer que la salud, ¿eh? A mí, ¿ves? Me preguntan una cosa y sale otra. No sé. Lo que sale será importante. No sé, pero quieres como que conquistar a alguien. Esto es lo que sale aquí. Bueno, Vale. veamos. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Claro, tú Y como lanza. que quieres reconquistar o conquistar a alguien. Esto es lo que sale aquí. Es un Cid campeador. Luego las cartas, me pasa muchísimo que contesta lo más importante. Claro. La salud debes estar bien, porque aquí me dice que quieres como reiniciar este año nuevo y que como dejarlo atrás ya y que empiece el año nuevo con un poco más de luz. Sí, Que igual te atreves a hacer cosas nuevas, ¿eh? por supuesto. Eso es lo que te dice. Puenting, rafting. De hecho, no te queda otra que arriesgar. Que, claro. Es que no te queda otra. No, sí, ya lo sé. Esto es lo que te dicen las cartas. Me has preguntado por salud, eso es lo que tiene. Bueno, ya habéis visto lo que dicen las cartas de la señorita Eva Cabrera. Spy Vital Torredembarra. Buscaba en internet. Spy Vital Torredembarra. El tarot, entre otras cosas, porque hace de todo, ¿eh? Claro. Entre otras cosas, muy bien el yoga me han dicho. Nos Yo es que dijo que nada nos más que haría veo un los movimiento de ejercicios estos, Qigong, ¿no? Yo veo los ejercicios que hacen, que veo las fotos, Los del las Qigong. posiciones de yoga en la playa en verano. Hay unas posiciones que de verlo me duele el cuerpo. De verlo, ¿eh? Imagínate si tuviera que ponerme a hacer. No, pero los movimientos de Qigong del canal son muy sencillos y están bien explicados y es para todos los niveles. Con lo cual, recomiendo los movimientos de Qigong de mi canal, para todas las edades. También para ti. Oye, ¿por qué me lo dices a mí, eh? Te advierto una cosa, ¿eh? Me meto las manos al fuego. Ya va, no sé. El Hombre, ego es que... Venga, Lorenzo, vamos a preguntar. ¿Qué quieres preguntar? Yo lo tengo todo. ¿Qué te recomienda las cartas? Un ¿Qué te aplauso quieren decir para las cartas? Lorenzo. Yo lo Tienes tengo. todo. Si te digo que soy feliz, dirás que tío, que No, que no, tío, no, yo no juzgo a señora, nadie. que No Tengo juzgo a dos nadie. preocupaciones con mis hijos, que uno ya parece que ha encontrado piso, a ver si se pone, porque hoy pedían... Es eso, Sobre los encontraron- hijos no pregunto. No. Si te digo que las Si dos quieres, como únicas llevo yo el cosas. tema. Por lo demás, estoy bien. Este año que viene me va a tocar la lotería, o sea que si no me toca me es igual, que tampoco la necesito, o sea que... Pues esta es lo que se llama la práctica, de lo que hablamos aquí. Esto es la práctica. Efectivamente. Seguimos, don Félix. ¿Quiere usted preguntar algo? Bueno, iba a preguntarle cosas, pero esto es público y esta mujer es muy peligrosa. Muy bien. Ya has visto lo que ha pasado. Con lo cual, Contesta lo que sale. Va, Eva, la astrología para el año 2020 para mí. O sea, en cuestión de trabajo, quieres decir. Bueno, en Sí, cuestión porque los planetas de siguen mi colgando. dedicación a la astrología, Ah, vale. Perfecto. que no es laboral. Que no es laboral. No es laboral. Es un nuevo proyecto. Tienes no, es un hobby para él. Ah, vale. Para un mí hobby. es una dedicación vital. Pero Sí. quieres decir, tú trabajas en el sentido de que tú haces cartas para Sí. las personas. Cuando me las piden. Claro. Pero que no es su trabajo habitual, Vale, que dice que perfecto, no sí. es algo que... ¿Me puedes Yo soy un contar? jubilado Por favor. feliz. Pasa que no va a Inserso, no viaja por el mundo, Sí, se que dedica a sí, mirar ahora los se planetas. va, Sí, ¿qué pero se va a dices nivel que privado. no? Pero que él se dedica a mirar los planetas. Estar ahí pendiente de... Bueno, el corte es bastante bueno. Vas a seguir haciéndolo. Qué bien. Por supuesto. Sí, sí. ¿Quieres probar alguna cosa nueva dentro de la astrología? Sí. Ya lo estoy haciendo. Vale. Sí, sí. ¿Que os lo vas a explicar el año que viene? No, ahora sí queréis. os lo Bueno, pero explico. cada vez que las cartas más gente, pero ¿Te sí. interesa algo del tarot? Siempre me ha interesado, sí. Puede ser que le pongas un poquito más de interés al tarot también. Sí. Bueno, Tarot bien. astrológico. Astrológico. Hice Sí. meditaciones en su día. Sí, yo las he hecho. ¿eh? Tengo una Espero edad subirlas y algún eso, día. eso fue hace días. Ujú. Pero sí, me interesó, sí, sí. Bueno, el corte ha marcado que tienes algún proyecto nuevo dentro de la astrología Sí. y que vas a seguir aprendiendo. De hecho, tengo varios proyectos porque hay un astrólogo del siglo XVI, Morin de Villefranche, se llama. Ujú. Un nombre Hizo- fácil. Francés de- será. Morin, le llama todo el mundo Morin. Que hizo 26 tomos sobre la teoría de las determinaciones planetarias.
que los 26 tomos hablan sobre la potencia de los planetas en los signos, en los aspectos y demás. Y entonces, a mí me gusta mucho la síntesis de las cosas, porque se trabaja mucho mejor con un conocimiento muy sintetizado. Y he hecho un sistema para aplicar eso en las cartas que es increíblemente sencillo y que se trata de un pequeño esquema. Bueno, podemos intercambiar información. Sí, De hecho, en mi canal hice una entrevista de astrología. Yo no sabía nada de astrología y estuve con María del Mar Tordi Casal, de la Escuela Marilo Casals, y me hizo 1 hora y cuarto de formación, porque me dieron todo lo que se puede saber en conceptos básicos, y creo que es bastante complicado. O sea, que te doy la enhorabuena porque me dio ahí una masterclass impresionante, con lo cual valoro muchísimo más el trabajo. Hay maestros en el colegio, hay maestros en otros colegios, hay masterclass. Y lo valoro. Es un sistema muy sencillito en el cual... ¿Cómo puede ser sencillo? Porque después en el cual Claro, lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver la astrología como una serie de planetas que actúan en ti y no como una luz interior que pasa por la glándula pituitaria, creo que es la pineal, la que hace de prisma, y aparecen las diferentes luces, que son las diferentes energías planetarias, que te hacen pensar, sentir y actuar de una cierta determinada manera. Entonces, eso es lo que se proyecta a los planetas y lo que los planetas te devuelven cuando el momento es el adecuado en forma de hechos. Pues sí. Desde esa base, lo que he querido hacer en este pequeño esquema es cómo funcionan los planetas a través de tu glándula, de manera que sabes, cuando tienes una persona delante, qué tipo de energías son las que le actúan primero y cuáles están supeditadas a la primera y cuáles supeditadas a la segunda y tercera. Entonces, es como una rama. Todas las personas son absolutamente Como veis, diferentes. tengo aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor. Te lo Eso digo. es muy interesante, sí. Eso es El año que viene esto... Te aseguro que es brutal. Bien, pues déjalo ahí. Brutal. No, pues esto es un programa. Claro. Claro, yo lo que te diría también... Esto es un programa entero, claro. Me vas a dar aquí, no. Esto ya está. Stop. Sí, porque si no... Claro. No, pero te diría que te plantearas poder transmitirlo a nivel de curso. Lo hago. A ver, Pero jefa de esto- producción, ¿puede usted guardar una fecha a ese señor ya? Lo quiero hacer con este señor. La jefa de producción te va a guardar una fecha para que... Pero te veo seguro, te veo bien, experimentando estos temas. No paramos nunca de estudiar. Yo creo que lo veo paramos feliz, nunca. que es lo mejor. No paramos Lo nunca. mejor es verlo feliz y es feliz. Bueno, ahora Sí, sí. Luis. No porque... O porque Te ha tocado. Pues ya te has colado a él, te has colado a ti, ya llegará, Venga, ya no, me venga, Luis, llegará. vamos. pues si Pues siempre quieres. Pues sí, tú. siempre estábamos por orden, ¿no? Por orden más. ¿Por dónde vas? Dios, ¿Por dónde verdad, vas? ostras. Hombre, Es Luis. que ya está cansado, Josefina. No sé por qué he pensado Se ahora... nos está haciendo mayor. Es que yo no sé cómo Luis. preguntar en general la vida. Bueno, pues ¿Se puede preguntar en pasa general a la otro. vida? Mientras te lo piensas. A Luis le sacaba la carta del carro. No, el programa ya le damos una tirada para el programa. Pasa palabra. Usted calle. Claro, ¿Qué quiere preguntar? Señor Lorenzo. Vale, haz una tirada A ver, para ¿qué el te dice? programa, va. Pero luego. A ver el qué te programa, dice. A ver qué te dice a ti. A mí. A ver, sí. Claro, es que yo soy yo y luego está el programa. Claro, él es Luis Martínez. Y punto. No, y punto es el apellido. O sea, el segundo, ¿sabes qué quiero decir? Vale, por favor, ¿me puedes cortar? No, te da cuchillo. Sí, sí, no viene ahorita. Estéis ahí, ¿no? Estéis ahí. ¿Y ¿Dónde? queréis que Eva os diga lo mismo? Porque fácil. 640 18 03 47. Gratis. No tenemos que hacer llamadas extrañas al 902 y no sé qué. Hay un montón de cosas que tenéis fáciles. Y luego no llamáis aquí y llamáis a otros sitios. En fin, ahí tenéis el teléfono. Bueno, el corte marcaba, no sé si ahora si tienes un poquito más tiempo para que puedas asistir a algún curso, Sí. algún... Sí. Sí.
Como que te da Que tengo. tiempo a, como a Ah, sí. nutrirte de algo. Sí. Sí. Eso es lo que te marca el Pero corte. sale la torre y salen cosas ahí que no. Sí, sale un juicio. Bueno, un juicio. Bueno, un juicio, un asunto pendiente que, bueno, a ver si el año que viene ya Está ahí. podéis finiquitar un poco. ¿Se finiquitan esa pregunta? Bueno, o si no, vas a intentar ir por la más rápido de lo que toca. Si ves que se retrasa, vas a intentar cortarlo antes. Pero bueno, son buenas cartas. Sí, seguro. Sí. Dime la verdad. Bueno, el corte me ha pasado lo de los cursos y aquí me ha dicho que tienes algo legal pendiente, que Bueno, tengo una Que se cosa, va a tengo un solucionar. negocio que vender y ya está, tampoco es nada ya legal. está, no, nada. Legal me refiero que hay trámites legales en el sentido de esto. Bueno, sí, pero bien. Pero me ves feliz, que es lo importante. Sí. Sí, porque cortas con personas que ya no te interesan. No sé, ya lo he hecho. No, pero Más, bueno, será más más. selectivo. Te estarás con la gente que estés bien. Que ya lo he Eso hecho. me gusta, más selectivo. Sí, sí. Que sí, que sí. selectivo. O sea, que bien. Te tengo que decir que sí para que me llames la próxima vez. No me digas eso, además deja fatal. Es broma, es broma, es broma. ¿sabes? Adiós con el tarot, no me puedes. No, no te puedo, no juego con tus sentimientos. Él ha visto. Doña Josefina Lluendas. ¿Qué Este sabe quieres algo. preguntar algo? Simplemente que No, te para- simplemente A ver qué te dice, porque habéis visto que Sí. preguntáis una cosa. Sí, y- sale lo que tiene que No, salir. no, no. punto. ¿qué me recomiendan que te para dice. el 2020? Pues nada, que llaméis al 640 18 ¿Tienes alguna 03 47. preocupación? No, bueno, A ver qué Tengas sale. Está A todo ver qué Facebook sale. pendiente de lo que le dice la Josefina, ¿eh? Está todo el mundo. Todo Facebook. O sea que 640 Y los 18 espectadores. 03 47. Vamos Si el a ver, teléfono pues, demasiado sí, las ondas. ¿puedes Tienes que cortar, llamar, por favor? sin más. Y está David ahí diciendo, uy, que me toca a mí. ¿Tienes algún proyecto con algún hombre en el sentido de enseñar, de compartir algún curso con Sí. con un profesional hombre? con un médico. Vale. ¿Pero como trabajo o No, vamos a hacer un curso. vais a hacer un curso? Bueno, pues es lo Sí. que se marca, que parece importante y diferente para ti. Mm. Eso es lo que marca. Yo te veo muy bien. ¿Sí? Pues estás haciendo lo que te gusta. Sí. Estás haciendo lo que te gusta, pasas de ciertas cosas, Sí. estás pasando, tienes tú una buena posición, tienes como que ya un nombre, tienes un estatus, a tu nivel, al nivel que sea. Porque Y ahora esto encima es también, productora de una encima es productora de la radio. En el sentido de estatus no me refiero al No. estatus tal como se entiende, sino que tú ya tienes un nombre, una profesionalidad, Un y lugar. eso, un lugar, y eso es así. Y me satisface. Un poco como él también, ¿eh? Vas a ciertas amistades, ciertas segundito. relaciones, también las vas a dejar. Sí. Sí, es como que ya mejor no quedar. Ya mejor lo he no hecho, ya lo he llamar. hecho. Sí. Pero te lo marca mucho otra vez, ¿eh? Sí, Te lo sí, marca. Eso es A lo que mí te no, está diciendo. sí. A mí no dice. Es lo que está Bueno, pues diciendo. tenemos una llamada. Buenas noches. Gracias, Eva. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Luna. Ostras, qué bonito. Estoy hablando con la luna, fíjate. ¿Eres Luna? Estás hablando con la Luna. Qué bonito. Y tengo una pregunta para Eva. Sí, me imagino. La luna tiene una pregunta para Eva. Hola, Luna. La Luna tiene una pregunta para Eva. Es maravilloso. Pues ahí ella te está escuchando, ¿eh? Que ya puedes hacerla. Hola, Luna. Hola, Eva. Quería hacer una pregunta sobre el amor. Ujú. Sí, pero ¿estás casada? ¿Tienes novio? ¿Estás...? Sí, mira, yo tengo una pareja. Ahora mismo la cosa está un poquito pachín pachán. Mm, Y quería saber si es pasajero, si no, cómo va a ir. vale. ¿Tú quieres? Yo quiero que... Si quieres, o sea, es decir, si realmente estás convencida de que Ahora mismo estoy un poco desanimada. es que realmente me sale preguntártelo, ¿sabes? Sí, sí, yo sí quiero. Estoy desanimada y enfadada, pero quiero. Bueno, aquí hay que temperar un poco el carácter, ¿eh? Hay que temperar un poquito el carácter. Tienes que hacer un aprendizaje, Luna. Ujú. Yo no sé, ahora vamos a ver, pero sí que tienes que hacer un aprendizaje, ¿eh? Aquí
Cada uno tiene sus valores, sus formas de pensar, esto así, esto asá, y esto no puede llegar a un buen puerto si cada uno pone sus barreras. Esto es difícil, es difícil. ¿Se arreglará esto? Es difícil, la tendencia es que sí, lo que pasa que me marca que esto lo tenéis que mirar, porque esos típicos enfados, no sé, porque si estás enfadada seguramente ha pasado algo por lo cual te has enfadado, ¿no? Aquí tiene que haber un poco de autocrítica y mirar cada uno su ombligo, no mirar el del otro o echar las culpas al otro. Estas cartas son muy sentenciadoras en ese sentido, ¿no? Que tiene que haber un autoconocimiento, hay que ver el porqué y subsanarlo, porque si no lo subsanáis no avanzaréis, ya sea con esta persona o será con otro. Vale. La tendencia es que sí, pero puede rozar el volver a repetir o rozar que rompáis creyendo que la culpa es del otro. Vale. O sea que hay que mirarse un poco el ombligo, Luna. Hay que mirárselo, trabajárselo y a ver. Sí. Vale, pero la tendencia es que todo salga bien. Sí, pero yo te pongo un pero, ¿eh? Te pongo un sí, pero hay que mirar por qué te has enfadado y hacer un poco de que no vuelva a pasar, pero mirar primero por qué te has enfadado. Realmente, ¿cuál es el origen del enfado? No sé si me acabo de explicar, ¿eh? No sé si te ha quedado la duda, pero te diría, vuelve a intentar, vuelve a vivir la experiencia y observa tu cuerpo y observa tu reacción si pasa lo mismo o algo parecido. Entonces, ¿esa persona realmente está enamorada de mí? No ha marcado esto, ha marcado más el aprendizaje. Vale. Mira, es como arriésgate, vuélvelo a intentar, respíralo y si te enfadas otra vez por lo mismo, hay algo que aprender aquí, ¿eh? Vale. Yo me lo tomo, realmente te doy ánimo a que vuelvas a experimentar y vuelvas a ver qué tal lo llevas, cómo lo puedes solucionar, cómo puedes cambiar esa mirada. La verdad es que te diría, experimenta. Vale, muy bien. Vale, Luna. Muchas gracias. Gracias a ti por llamar. Buenas noches. Besitos a todos. Adiós. Adiós, buenas noches. No sé si me he explicado, me habéis Muy entendido, bien, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Eva. Porque a veces Hay que queremos... entender, Luna, 640 18 03 47, ¿lo Vamos sabías? con David. Pero tú sabías que es el 640 18 No me lo 03 47, es no lo buena sabías. memoria, Bien, ¿eh? pues ya lo sabes. 640 18 03 47, tal como ha hecho Luna, pues lo puedo hacer el sol también, por ejemplo. Es bonito. O David, ¿te quieres preguntar? Algo así como Josefina. ¿Qué te recomiendan las cartas que para este nuevo año y qué te dicen que es lo más destacable, ¿no? Sí, a ver qué te dicen. Yo no adivino el futuro, ya lo sabes. No. He mirado, claro, no divina, sino que es divina. Sí, soy divina. ¿Me puedes hacer un corte, por favor? Pero en su holograma está todo contenido, con lo cual va a salir. ¿Tienes ahí. pareja? ¿No? Tienes pareja. Es que me marca una mujer y niños. No sé si es una socia que va a trabajar con él. Por eso lo pregunto, porque me ha salido una mujer y niños. Entonces, no sé si es a nivel laboral, pues en ese caso. Ajá. Si no es pareja, por eso tengo que hacer la pregunta. Sale una mujer y niños, claro. Si tiene pareja, pues si está buscando niños sería la siguiente pregunta, pero él ya me está diciendo que no tiene pareja, o femenino, masculino, es igual. Pero sí que me ha marcado una mujer y unos niños. Supongo que debe ser con el tema que hemos estado hablando, ¿no? Uf, ¿cómo has pasado el año? ¿Cómo has pasado el año? Un poquito duro. Sí. Sí. La verdad es que estas dos cartas estás también deseando que un poco acabe el año, que empiece un nuevo año, porque ha sido un poco removido. Pero si me lo marcan, fíjate que estamos hablando del año que viene, pero me está remarcando el movimiento fuerte actual, que ha pasado. Sí. Esto te está diciendo que vuelve a ser un aprendizaje. Tómatelo como un aprendizaje. Fíjate que no te habla del futuro, sino que como que te está diciendo, oye, revisa un poco este año, pero a toro pasado lo verás positivo, por esta carta. A toro pasado, pues un poco como lo llevarás mejor.
Pero ¿tienes pensado este año alguna nueva técnica, algo Ay, nuevo quieres implantar en tus terapias? Porque aquí sale algo como algo nuevo. Sí. Constantemente no. Bueno, pues ya no podrás contar el año que viene. ¿Qué tal? Pero bueno, lo que me marca sobre todo es el año que has pasado. Como el aprendizaje de esto, ¿eh? Sí, sí. Incluso si algo que todavía no has digerido, busca ayuda de algún colega que te pueda ayudar. Si tú no, porque bueno, todos aquí somos todos terapeutas, ¿no? Yo cuando veo que ahí me queda algo ahí, pues pido ayuda, ¿no? Pues un poco te está diciendo esto. Si hay algo que ha acabado el año y que todavía lo tienes ahí, busca ayuda. Busca ayuda a un colega, le pidas visita, que miréis un poco si te ha quedado. Y aprendizaje. ¿Sigues con docencia? Es decir, de alguna manera. No. ¿Haciendo algún curso o algo? Dando formación, sí. Pues esto es lo que marca, dando formación y alguna técnica nueva que harás. ¿Alguna técnica o lo harás de una manera diferente? Eso puede ser. Entonces, te marca este año, pide ayuda si ves que no acabas de digerir, aprende el porqué. Aquí sigue con el tema de la docencia, en el sentido docencia me refiero a cursos, a dar cursos. No sé si ya muy específicos, no sé qué dabas cursos, no me acuerdo antes. Bueno, que dabas formación. Sí, en diferentes ámbitos, así como el crecimiento personal. Sí. Y marca aquí pues algo dentro de la misma técnica puedes cambiar, o bueno, cosas nuevas, buenas. Sí. Te veo mejor año de todas formas, ¿eh? Te veo mejor año. Te veo mejor año que el que ha pasado. Sí. Bueno, pues ya veis, entre Luna nosotros ha tenido un poquito más de trabajo. 640 18 03 47. El programa, el teléfono de Más Allá de las Ondas, que todavía tenéis unos 10 minutos aproximadamente para llamarnos. Lidia. Y es un programa, sí, falta Lidia. Nuestra Lidia. Y además, así que hacerlo. Y luego Lidia que va a ser la que hace la consulta a Eva. También deciros dónde estáis, ¿no? Y estamos en la 101.0 de la FM, Radios Empresas. No sé, Pero la consultora bueno, ha dejado los mandos, con lo cual no me puede poner nada. A ver, No me venga, quieras. vamos a ver, Lidia. No la líes. Deja todo aquí. Ponte al otro lado, que así te disfrutaremos. Te disfrutarán todos. Ponte al otro lado, sin taburete. Aquí. Sí, Claro. claro. Tenemos que pedir que nos amplíen esto. Otra rubia, ¿eh? Sí, Tenemos dos rubias, ¿eh? Y una morena. Hoy no sé qué ha pasado. Aquí No, pero parece hoy, la habitación de Groucho Max, ¿no? Me encanta, me Sí. encanta. Bueno, Dos rubias y una morena. Yo vaya. también igual, un poco general, sí. ¿quieres cambiar la educación en el colegio? Sí, sí. Pues Que te dejen, ¿no? Pues sí, claro. Vamos a ver lo que te dice. Vale. Tú mismo. Ay, sí. Estás un poco cansada de las reglas, ¿eh? Estás cansada, ¿eh? Te gustaría... Sí. Sí, ¿no? ¿Qué pasa hoy que todo el mundo quiere cortar Con amigos, ¿no? Porque que eres profesora. Sí, infantil. Profesora de O infantil. maestra. 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 Ay, maestra. Maestra. Claro. Bueno, se ve un poco con este año, porque esta carta no gusta mucho, que ya he visto... No, pero no quiere decir nada. No, pero sí que te está diciendo que te plantees el año que viene, te vas a plantear cosas para el otro año. Fíjate que te estoy diciendo. No sé si voy bien, pero Sí, va bien. el año que viene va a ser como un proceso para el siguiente. Hay cosas que no podrás cambiar, pero sí que plantearte una nueva existencia en tu vida. Sí. No, tal cual. Y además con seguridad, ¿eh? Primero vas a ver cómo ir haciendo las cosas. Sí, Y yo creo que sí. será más bien el 2021, porque este año es demasiado pronto. Sí, muy bien, estoy en ello. No sé el qué es, pero bueno. En todo en general. No te preocupes. Sí. Ese paso te dará lugar a más dudas, ¿eh?
Pero don't worry. Be happy. Estará bien que salgan, porque eso será una aportación más a que tú vayas a mejorar tu vida. O sea, que no te preocupes. O sea, que te veo bien, y te veo bien. Es muy buena. 640 1803 47, tenéis que llamar. Tenéis que La verdad que me encanta, ¿eh? llamar. Tenéis que llamar Me encanta cómo lo explica, me y encanta la... preguntar por el año 2020 que empieza y que... Bueno, ¿y quién me va a tirar a mí las cartas? ¿Tú, Luis? Luis, Sí. Vamos a ver qué me dice Luis. ¿Qué me va a decir Luis? No sé. Ella tiene derecho, también. Sí, hombre, Luis. Josefina, que te... Luis, Bueno, por vamos a favor. animar a Luis, porque yo sé que Luis es bueno Va, también. hazlo a tu manera, pero ella Pero tú, ¿por también qué haces necesita... estas cosas? Esos son los directos, ¿no? Cortes. Tener que barajar usted. Sí, no es necesario. En mi manera no es necesario. Baraje usted, que también tiene que barajar. Ah, y tengo que cortar Sí, también. es de cada maestrillo su librillo. Muy bien. Y en el mío, pues sí. Y usted también explicará el No, yo no emperador. pregunto tanto. Cada uno. Bueno, tiene que decir qué es lo que quiere, ¿no? Pero espérate, ¿eh? Que Entonces tengo que barajes. hacer la pregunta, no sé tu método, tengo que preguntar. Y él repregunta. Yo no voy a Tú barajas las cartas, piensa lo que vas a preguntar. Yo me adapto al método del Me cortas tarotista. y cuando hayas cortado me dices que quieres, bueno, vamos a preguntar por el año 2020, ¿no? Claro, claro. Pues eso, pues eso Es la lo pregunta. destacable, tengo que cortar. Muy bien, Así le corta, va sí, bien sí. a usted. Exactamente. Sí, muy Como a bien. usted le parezca. Tengo que cruzar, tengo que... ¿Le gusta algún montoncito en concreto? No. Sí, el que pues usted elíjale quiera. uno. Pues este. ¿Y por qué este, no el otro? No lo sé. Pues has dejado un año en el que parece que no, pero tú no has sido plenamente feliz. Ha habido muchos focos. Pasa que te has aprendido a ser una gran actriz, es decir, va por dentro. La procesión va por dentro. Algo ocurre, que yo no sé qué es, pero tú has tenido un año sensible. Sensiblón. Sensible. Sensible. Sí, hay algún tema que a ti... Me ha removido. Sí. Ahí estamos. Sí, más o menos. Lo que sería... Están al revés. Yo las pongo rectas, es que mira al revés. No. Ah, yo tampoco las leo al Muy revés. bien. No, yo tampoco. Oh, mi carta. Ha sido la astrología, sí. Ah, muy bien. Hay una decisión que te ronda, Ujú. que no quieres hacer de momento, porque estás esperando, pero que la vas a tomar. Ujú. A nivel laboral, a nivel Personal. Muy bien, Sí, muy bien. la vas a tomar como, venga, ya, o sea, voy a hacerlo. A pesar de que te puedan decir, hombre, espera un poco más, porque hay gente que te dice, espera algo, no sé qué estás esperando, pero algo estás esperando. Pero el año que viene es un buen año para esa cosa que sea, que tiene que Muy esperar. bien, perfecto. También vas a tomar decisiones que tienen que ver con algo que esperas que suceda y que te ha mantenido muy... En muchos meses el año pasado baja de moral. Lo que pasa es que, repito, tienes una máscara de esto. Ah, O sea, la esfinge. Por dentro es una cosa, pero por fuera soy muy súper... bien. Impecable. Exacto. Bueno, mi auguro es buen año, ¿no? Sí. Muy bien. Algo que... Vas a hacer algo que tú ya piensas que tienes que hacer. No sé lo que es. Si es laboral o qué. Pero vas a hacer algo. A pesar de que hay gente que te dice como espera, pero no, tú ya vas a tomar una decisión importante. Muy bien. Pues Pero ya ni lo idea. sabremos. Me lo cuentas. Pero Pero te va a supongo gustar, que esa decisión vas a ser feliz. Muy bien. Porque Pues este año... gracias. Pero es verdad que este año ha sido así sensible, ¿o no? Sí, se me han juntado varias cosas. He tenido mucho trabajo y ha costado. Sí. 40 euros la consulta a partir Cuando no esté yo, ¿lo haces tú? No. Hombre, Claro que sí. lo que podría llevo hacer de años. Bueno, seguimos el programa, vamos a cambiar de tercio. Eso se hace así, ¿no? O sea, esto se llama hacer una media verónica, ¿sabes lo que te digo? Sí. Sí, una media verónica, manolete. No, media, no entera. En vista de que no llama nadie más, al 640 18 03 47 y son las 23 y 27, podemos empezar a despedirnos, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Ha llamado la Luna, de todas formas, que no es cualquiera. Es el satélite de la Tierra. Pero falta la tirada del programa, de Más allá de la sombra. Ah, es verdad. ¿Cómo es? Que no se lo olvida. Sí, está en el programa.
El programa Más allá de las ondas, ¿qué va a pasar con nosotros si vamos a acabar en Telecinco, en Antena 3, en La Sexta? Si me vas a renovar el contrato Está o me vas renovada, a está renovada ya sacar. ipso facto. ¿Sigo viniendo o no sigo viniendo? Estás renovada ya indefinida. Y este año habrá aumento, Habrá aumento de presupuesto. el doble que el año pasado. Sí, Habrá sí, micrófonos 200% de cero. Sí, habrá aumento. Como director de Bueno, va a haber unos brazos con la cámara allí, ¿eh? Bueno, Vamos eso a hace cambiar. ya 3 meses. ¿Cuánto hace que no te lo dices? No, perdonadme, pero esto hace Esto como como mucho parece el gobierno. 3 semanas que me lo han dicho a mí. ¿Te puedes, por favor, cortar? ¿Qué? Cortemos los dos. Cortemos, oremos. Si me da mano ahí, que Cambian, esto cambian no de es, técnica. que esto no es Got Talent, que hay que darle los 4, ¿no sabes? No hace falta. A ver, venga, vamos Bueno, a ver. Más va. allá de las ondas, 2020, no me acostumbraré. 2020, es que es un año en que voy a cumplir muchos, entonces no. Bueno, va a seguir Buen temas, año. temas interesantes Por de lo, que supuesto. de lo que se trata este programa. Sí, un grupo de personas que se encuentran, que sería esta carta. Sobre todo es el enfoque de mirar las cosas desde varios puntos. El que seamos varias personas en este lugar, o los diferentes puntos de vista, o las preguntas que si no hace el que dirige el programa, el punto de vista de los demás siempre va a Es enriquecer el programa. O sea, que está bien que haya personas en el programa y que puedan sacar lo mejor de la persona invitada, ¿no? Claro. Y sobre todo, creerse, y ya lo hacemos creo todos aquí, que es creerse de lo que uno viene a explicar y de las personas que vienen a colaborar, ¿no? Y sobre todo hacer mucha pedagogía, que es lo que decía aquí David. Enseñar yo el tarot como algo normal, enseñar las constelaciones como algo normal, hablar de los planetas, aunque están allí, pero podemos tenerlos aquí. Las Y hablar diferentes hasta- técnicas que nos hablaba. Sí, y hasta ¿no? lo que no se ve, como Y lo que algo no se normal, ve, ¿no? hablar de espíritus o seres desencarnados. Que no Como se algo Pero normal. habla de enseñar, ¿no? De Claro. demostrar. De perder el miedo a lo de desconocido. enseñarlo, de mostrarlo, decir, mira, esta es esta técnica, esta es la persona, este es el profesional, estas son las experiencias, y luego cada Sí, sí. uno. Es así. Y esta es la Encantados, antena, muy la bien. antena. Sí, Es la sí, sí, antena, solo la la antena. antena y sobre todo Y es el Papa, ¿no? Aparte, que está muy bien. enseñar, sobre todo enseñar. Enseñar a través de la radio, Filii, Espíritu Santo. Amén. Ha quedado como católico, ¿no? Bien, gracias David y a Eva, por supuestísimo, por haber venido al programa. Josefina Belluendas, Francisco Salamanca, Don Lorenzo, que se está dejando barba. A ver hasta dónde llegamos esta vez. Félix Neila, buenas noches, tú te afeitas, por favor. Buenas noches. Lidia, Simón y yo mismo, a todos, hasta el próximo lunes, que será el último programa Y del viene 2019. Ana Ramón. Y viene Ana Ramón. Viene Ana Ramón. ¿Sabéis quién es Ana Ramón? No. El sistema Enamorar, los registros acásicos, el libro de la vida. Una gran experta de ese tema y es muy, muy interesante. El próximo lunes aquí, a las 9:30, en Más allá de las ondas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.